al Symposium del Congreso CLAS 2020. Es un placer para mí y poder estar aquí con vosotros, compartir lo que hago en el día a día de mi consulta con mis pacientes. Así que nada, agradecer a la organización el que me permita estar aquí, el haberme invitado, sobre todo de la mano de Oculus. Y bueno, pues yo os hablo desde Madrid, espero que todos estéis bien ahí en Latinoamérica y a nivel mundial, porque este congreso es tan importante que seguro que lo está viendo gente de todo el mundo. Como os digo, nosotros, en concreto yo, estoy aquí en España, en Madrid, y espero que todos estén bien. Mi charla va a tratar sobre la sequedad ocular o el ojo seco y las lentes de contacto. Y voy a intentar explicaros un poquito cómo yo trabajo en mi consulta, cómo manejo esta simbiosis entre la adaptación del lente de contacto y el ojo seco, ya que cuando nos encontramos pacientes con síntomas o signos que puedan tener este problema de sequedad ocular, pues realmente es un dolor de cabeza el adaptar lentes de contacto y sobre todo que la adaptación sea exitosa. Por lo tanto, como os digo, pues yo voy a hablar un poquito de sequedad ocular, luego hablaré de cómo hacer el diagnóstico, la equipación que yo, los instrumentos que yo utilizo y cómo, pues, con casos clínicos, como yo manejo en el día a día este tipo de adaptación, este tipo de pacientes. Antes de nada me presento, mi nombre es Antonio Verdejo, dirijo el centro de optometría en el cual me encuentro ahora mismo, aquí en Madrid, que recibe el nombre de COVER, Centro de Optometría Verdejo. Y bueno, desde el punto de vista docente, pues me dedico sobre todo en el campo de la contactología y la superficie ocular, pues doy clases en varios sitios, colaboro con diferentes organizaciones públicas y privadas y con laboratorios también siempre para la formación a otros compañeros, como digo, en el tema de la contactología y la superficie ocular. Os hablaré de productos, evidentemente, a lo largo de la presentación, pero quiero dejar claro que no tengo ningún conflicto de intereses ni con los instrumentos ni con los productos que os voy a presentar. Mi charla quiero que esté basada sobre todo en la experiencia clínica, en mi experiencia clínica, con el equipo, en concreto este equipo, el Keratograph 5M, con su módulo de ojo seco, que es el que yo utilizo para el diagnóstico y tratamiento de este tipo de pacientes, y luego también basado en evidencia científica. Y todo pues versará en base a los estudios publicados a través del TIFOS y con los informes, con el DIUS 2 y con los informes que van haciendo periódicamente. A la hora de meternos en el tema del ojo seco, creo que es importante saber hasta dónde podemos llegar. Nosotros en España somos optometristas y pues hay una línea muy delgada en el tema del ojo seco entre el optometrista y el oftalmólogo. Como digo, en España, pues esta línea entre optometría y oftalmología pues es muy delgada. Entonces tenemos que saber hasta dónde podemos llegar y siempre me gusta poner esta diapositiva previamente para que no haya ningún tipo de error. Nosotros somos, como digo, optometristas. Podemos hacer refracción, podemos adaptar lente de contacto, tendremos que hacer una anamnesis a los pacientes y en algunos casos tendremos que indicar algún tratamiento, que pueden ser lágrimas artificiales, limpieza de párpados, etcétera, etcétera. Lo que debemos tener claro es que el ojo seco es una enfermedad y como tal debería ser diagnosticada y tratada por el oftalmólogo, pero nosotros sí que podemos evaluar cuando un paciente tiene sequedad ocular, podemos evaluar los signos y los síntomas y podemos indicarle al paciente unas pautas, unas recomendaciones. ¿De acuerdo? ¿Y por qué creo que es interesante esto? Pues es un valor añadido para nuestros pacientes, un paciente que venga con molestias y le solucionamos el problema, pues evidentemente le estamos alegrando su vida, porque el ojo seco condiciona mucho la calidad visual y la calidad de vida de nuestros pacientes. Es una manera de diferenciarnos, de ser más profesionales. La verdad es que el ojo seco es un dolor de cabeza a la hora de tratarlo y diagnosticarlo, pero si conseguimos que el paciente mejore, pues es yo como profesional me siento mucho, mucho mejor. Y en lo que voy a intentar hacer más hincapié en mi presentación es que es fundamental para mejorar las adaptaciones del lente de contacto el diagnosticar previamente esos pacientes con sintomatología de sequedad ocular y hacer algo, ya veremos el qué, para intentar disminuir los abandonos. Bueno, pues hablando de sequedad ocular, es la molestia más frecuente y además va aumentando, pues, principalmente por el tipo de vida que llevamos, ya que cada vez trabajamos más con ordenadores, salimos menos al aire libre, trabajamos con aire acondicionado, en sitios con poca humedad, es decir, el ambiente en el que nos movemos cada vez es más propicio para que haya más sequedad ocular.
hay una mayor prevalencia frente al número de pacientes tratados, es decir, que hay pacientes que tienen sequedad ocular y no lo saben, o nadie les ha dicho nada, o tienen síntomas y no saben el qué es exactamente. Bueno, pues eso es un problema, porque si esos pacientes vienen para que adaptemos lentes y previamente no hacemos un buen manejo, tendremos problemas con esa adaptación. La disfunción de las glándulas de meibomio es la principal causa de sequedad ocular y esto está bastante evidenciado. Y la evaluación o diagnóstico del ojo seco, como os decía, es compleja, es complicada. ¿Por qué? Porque es una enfermedad multifactorial. Está afectada por diferentes factores y tendremos que investigar, que indagar cuál es la causa principal y hacer la indicación más correcta en base a ello. Y para eso es imprescindible realizar varias pruebas. Tenemos que valorar signos y no únicamente con una prueba, sino que tendremos que hacer una batería de pruebas de manera ordenada, que es lo que intentaré explicaros, y tendremos que valorar también los síntomas, siempre signos y síntomas. Afecta más a mujeres y personas de edad más avanzada, principalmente porque con la edad y mujeres, por un tema hormonal, pues suelen tener una mayor disfunción de glándulas de meibomio. Y un dato interesante que os resalto en rojo es que de los pacientes con sequedad ocular, el 50%, ¿vale? O sea, la mitad, un porcentaje altísimo, son usuarios de lente de contacto. Viene a decir, pacientes que utilizaban lentes y tenían síntomas de sequedad ocular, la mitad, frente a un 20% que no tenía síntomas. Y adentrándonos en el tema de las lentes, pues el ojo seco y en concreto las condiciones ambientales y lagrimales de cada paciente, pues lo que va a hacer es que va a condicionar la adaptación del lente de contacto. Y esto es la clave, un poquito de lo que yo os quiero hablar. Si yo mejoro las condiciones ambientales y lagrimales del paciente, pues evidentemente la lente va a condicionar porque va a alterar su película lagrimal, pero lo hará en una menor medida. ¿Y todo para qué? Pues para que el paciente esté cómodo con el porte de la lente de contacto. El 28% de los pacientes habla de sequedad ocular antes de adaptar la lente de contacto. Si nosotros no evaluamos, identificamos ese porcentaje del 28%, pues luego los pacientes esa sequedad ocular que nos comentan que tienen va a aumentar. ¿Vale? De hecho, se habla también de que a los 6 meses ese 28% pasaba a un 68%. Es una barbaridad. Un porcentaje muy alto de pacientes con problemas relacionados con el sequedad ocular y con el porte de la lente de contacto. Y además la clave, un poco de la causa, la principal causa de abandono de lente de contacto es el disconfort. Por ende, lo que yo pretendo, y esto es un poco un resumen ya de la charla, es que antes de adaptar una lente de contacto, creo que debemos evaluar todo esto, evaluar a estos pacientes, este porcentaje de pacientes que tiene síntomas y todo, valorar sus condiciones ambientales, lagrimales, pues para que no nos condicione la adaptación, no esté incómodo con las lentes y no haya un abandono tan alto. ¿Vale? Porque aproximadamente se habla de 140 millones de usuarios a nivel mundial de lentes de contacto, pues hasta un 51% abandonará el uso por molestias relacionadas con la sequedad ocular. Por lo tanto, yo creo que todo esto es más que evidente, que nos debemos preocupar si adaptamos lentes de contacto, nos tenemos que preocupar de lo que es el ojo seco, cuáles son los signos, cuáles son los síntomas y cómo yo puedo mejorar, minimizar eso para que ese porcentaje de abandono sea mayor. Y esto es tan importante que el DIUS, pues bueno, hizo un report, en concreto el report del 2013, hablando de lo que es la CLD, el disconfort por lentes de contacto. Y hizo una clasificación en función del origen, en función de la causa, para disminuir ese disconfort, para identificarlo y luego para disminuirlo. Bien, bueno, y nos hablan de dos orígenes, uno en la lente de contacto y otro en el ambiente en el que se mueve el paciente. Yo no me voy a meter en nada de esto porque creo que es algo evidente y hay muchísimas charlas que os hablarán de materiales, de sistemas de limpieza, de mantenimiento. Tenemos que elegir, por supuesto, los parámetros de radio, de diámetro, en base a la forma, la de la córnea de nuestro paciente, de su diámetro de iris visible, etcétera, etcétera. Lo que ya sabemos que debemos hacer una adaptación correcta, debemos elegir los líquidos de sistema de mantenimiento y limpieza correctos, el reemplazo idóneo, pero no nos debemos olvidar de valorar un poco los factores inherentes al paciente, la edad, el sexo, que hemos dicho que van a provocar mayor sequedad ocular,
Y sobre todo lo que yo me quiero centrar principalmente es en el ambiente ocular de cada paciente, su lágrima, su capa lipídica, su capa acuosa, la estabilidad del parpadeo, cómo parpadea ese paciente, cuándo parpadea, es decir, todo lo relacionado con su película lagrimal y el ambiente también en el que el paciente se mueve va a ser importante porque el ambiente de humedad y la calidad del aire, etcétera, etcétera, va a ser importante en el confort de la lente de contacto. Por lo tanto, para intentar disminuir este disconfort, lo que os digo, es fundamental tener en cuenta la lente de contacto, pero también en el ambiente en el que vamos a adaptar esa lente de contacto. El ambiente de la película lagrimal es en lo que yo me voy a centrar principalmente. ¿Y qué herramientas tengo para evitar ese disconfort y que es la principal causa de abandono de la lente de contacto? Pues como os digo, la evaluación previa. Yo tengo que hacer un diagnóstico, tengo que hacer una serie de pruebas, porque si a mí me llega un paciente, tiño a ese paciente y me encuentro esto y no hago nada y adapto una lente de contacto, evidentemente después van a venir problemas seguros, sí o sí. Este es un paciente en el cual, como vemos, parpadea, tenemos la línea de demarcación, parpadea hasta aquí, pero hace parpadeos incompletos y lo estamos viendo aquí. Si este paciente, ya con una lente de contacto de hidrogel puesta, si este paciente no parpadea correctamente, la lente se va a deshidratar, se va a secar y se va a evaporar antes su lágrima prelente de contacto, dando lugar a esa deshidratación. Lo que nos dice el DIUS, pues sí, que para disminuir el disconfort de la lente de contacto los depósitos son fundamentales. Cuando un paciente no parpadea bien, pues va a atrapar más depósitos esa lente de contacto, pero y yo puedo limpiar mejor la lente, disminuir el reemplazo, perfecto, estoy totalmente de acuerdo. Pero como yo a este paciente no le eduque en su parpadeo, no le enseñe un vídeo diciéndole tú parpadeas así y esto lo haga previamente a la adaptación, los problemas van a estar ahí, aunque utilice los mejores líquidos, el mejor reemplazo, la mejor limpieza, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, las herramientas es dedicarle más tiempo a la preadaptación de la lente de contacto, aunque alarguemos la adaptación, sea más largo porque tengamos que hacer pruebas y sobre todo porque tengamos que indicarle al paciente un tratamiento con lubricantes o una educación del parpadeo, pero cuanto más tiempo le dedicamos a ello, luego lo que es la adaptación de la lente de contacto, como ya sabremos elegir correctamente los parámetros, material, curvatura, etcétera, etcétera, pues nos irá mucho mejor y le tendremos que dedicar menos tiempo a la adaptación porque, como digo, si adaptamos una lente de contacto en estas condiciones, al final el paciente tendrá disconfort y llegaremos al abandono. Bueno, pues hablando un poquito de la película lagrimal, creo que esto es algo que todos conocéis. Tenemos tres capas, la capa lipídica, acuosa y mucínica, simplemente a modo de recordatorio. La capa lipídica es la capa más interna de la lágrima, más externa de la lágrima, está en contacto con la atmósfera, con el aire y está secretada por las glándulas palpebrales, principalmente las glándulas de meibomio, que son estas glándulas que tenemos, como veremos, en los párpados, en el borde, en la parte interna del párpado superior y párpado inferior. ¿De acuerdo? La capa lipídica, la función que tiene es la de evitar, principalmente, evitar que se evapore la capa acuosa, ¿vale? Así a modo muy resumido, la capa acuosa es el 99% de toda la película lagrimal y está secretada sobre todo por la glándula lagrimal principal, y tiene como función pues la de nutrir la córnea, evitar que haya hipoxia, que haya edema, ya que nutre sobre todo de oxígeno la córnea, y también tiene lisocimas y globulinas para también trabajar como productos de desecho y eliminar esos productos de desecho, bacterias, etcétera, etcétera, y evitar que haya ningún tipo de infección. Y luego la capa mucínica, que es la más interna, es como el moco, secretado principalmente por las células caliciformes de la conjuntiva, y la función que tiene es la de hacer como moco, como pegamento para atrapar la capa acuosa, evitar también que se evapore y crear una superficie lisa y ópticamente buena, ¿vale? Que el paciente, cuando tenga una buena película lagrimal con esa capa mucínica, parpadee y vea correctamente. Bueno, y si sobre esta película lagrimal adaptamos una lente de contacto, ¿qué ocurre? Pues que se va a alterar. Esas capas se van a alterar y la lágrima se va a romper en dos partes. Vamos a tener una capa acuosolipídica, pre-lente de contacto, y acuosomucínica, post-lente de contacto, con un espesor dentro de si es una lente blanda de hidrogel, pues aproximadamente de 3-4 micras por delante de la lente de contacto y unas entre 2 y 12 micras, según los estudios,
post lente de contacto. Si la lente es rígida, el menisco lagrimal que se forma debajo de la lente de contacto es mayor, es aproximadamente de 30 micras. ¿Y qué va a ocurrir? Pues que toda lente de contacto, como digo, va a alterar la película lagrimal, va a adelgazar y va a provocar una inestabilidad en ese film lagrimal, tanto pre-lente de contacto como post-lente de contacto. Pero principalmente lo que va a alterar va a crear una inestabilidad y un adelgazamiento, sobre todo aquí, pre-lente de contacto. Y si nuestra lágrima no es, antes de adaptar a la lente de contacto, es estable, es buena, es de calidad, pues lo que va a ocurrir es que va a haber un aumento de la evaporación y una deshidratación. Inherentemente al tipo de lente de contacto lo va a haber, eso está claro. Y más con lente de contacto de hidrogel, que lo que va a hacer la lente es que necesita estar, es una lente que tiene agua, por lo tanto tiene que estar hidratada. Y si pierde agua, la lágrima pues va a robar. Y es un círculo vicioso que al final lo que va a generar es mayor sequedad y mayor sintomatología. Va a disminuir el tiempo de rotura lagrimal, es decir, el BUT, y todo esto va a acentuarse más en los pacientes que tengan disconfort con lente de contacto, que tengan CLD. ¿Vale? Por lo tanto, es un círculo vicioso, tenemos mala calidad de lágrima, ponemos la lente de contacto, la lente de contacto va a todavía alterar más, adelgazar y a provocar una mayor inestabilidad, mayor deshidratación y evaporación, y el tiempo de rotura lagrimal va a ser menor. Además, va a haber depósitos, porque cuando se deshidrata y se evapora la película lagrimal, la lente pues se va a humectar peor y va a atrapar más depósitos. Depósitos que pueden ser lipídicos, pueden ser mucínicos, y parece ser que no solo van a venir de las glándulas lagrimales, de las glándulas de Meibomian, por ejemplo, los depósitos lipídicos, sino también estudios muy recientes de Wilcox en el 2019 nos hablan que cuando el paciente utiliza durante tiempo lente de contacto, se puede producir una inflamación de la superficie ocular y esa alteración de la superficie ocular, esas células inflamatorias dan lugar a depósitos lipídicos que pueden ir también a la lente. Y también, por otro lado, otros estudios nos hablan de depósitos mucínicos que están relacionados con pacientes, principalmente pacientes que previamente tienen blefaritis o que portan lentes de contacto en mal estado, lentes sucias. Por lo tanto, pues oye, lo que tenemos que intentar es no crear inflamación con la lente de contacto y, por supuesto, si el paciente previamente tiene blefaritis, o la tendremos que tratar, y si tiene sus lentes sucias, pues tendremos que indicarle que debe limpiarlas de una manera concreta. ¿Vale? Porque todo ello lo que va a hacer es aumentar la osmoralidad y aumentar la inflamación a nivel de la película lagrimal y la superficie ocular. Y como bien sabéis, en la definición de ojo seco, no me voy a entretener, simplemente pues resalto aquí que hay una hiperosmoralidad y una inflamación de la superficie ocular y de la película lagrimal. Por lo tanto, ya como ojo seco como tal, esto va a ocurrir. Si adaptamos una lente que esto lo acentúa todavía más, pues evidentemente la cosa no va a ir bien. ¿Vale? Entonces la definición última de ojo seco nos habla de que es una enfermedad, lo que os decía, y además multifactorial de la superficie ocular. No solo habla de la lágrima, sino de toda la superficie ocular, lágrima, conjuntiva, párpados, córnea. Bien, y lo que hay es una pérdida de la homeostasis, es decir, una disminución de la producción y un aumento de la evaporación. Cuando haya una menor producción hablaremos de un ojo seco hiposecretor o acuodeficiente, y cuando haya un aumento de la evaporación, pues hablaremos de un ojo seco evidentemente evaporativo, ya será un problema más bien de estabilidad de la película lagrimal, de volumen. De volumen es de cuando hablamos de producción, ¿de acuerdo? Un problema de estabilidad, de calidad de la película lagrimal. Esta pérdida de la homeostasis, es decir, disminución de la producción y aumento de la evaporación, va a dar lugar a un aumento de la osmoralidad. ¿De acuerdo? Y esto, pues bueno, es un círculo vicioso que da lugar a una inestabilidad de la película lagrimal y esa inflamación, como hablábamos antes, ¿vale? Se produce una cascada inflamatoria debido a ese aumento de la osmoralidad, habrá zonas de desecación y al fin y al cabo molestias, ¿vale? Como osmoralidad entendemos la concentración de sales en un medio acuoso, en este caso la lágrima. Si hay una menor producción y una misma concentración de sales, pues entonces evidentemente la osmoralidad, hay menos cantidad de agua y la osmoralidad va a aumentar y va a provocar esa cascada inflamatoria, y al revés, ¿vale? Es un círculo en el cual en el centro siempre tenemos esa hiperosmolaridad y esa inflamación con ese aumento de la evaporación y esa disminución de la secreción lagrimal, ¿vale? No me voy a meter más en esto porque aquí podemos estar hablando durante mucho tiempo. Simplemente pues eso, que hay una pérdida de la homeostasis y siempre en el centro hiperosmoralidad e inflamación, que es lo que tenemos que evitar. Y como ya os he comentado en la diapositiva anterior, la lente de contacto no ayuda. Por lo tanto, tenemos que tenerlo en cuenta a la hora de adaptar la lente.
La definición clásica ya desde 2007 de sequedad ocular, pues hablamos de ojo seco por déficit de lágrima hiposecretor o acuodeficiente y evaporativo. El ojo seco por déficit de la lágrima puede ser asociado a un síndrome de Sjögren, que es una enfermedad autoinmune que las propias glándulas del organismo son las que hacen que no fabriquen la lágrima, entonces afectaría a la capa acuosa principalmente, a la producción de lágrima, o por disminución de la producción con la edad, con ciertos medicamentos. Y el más común, que es el ojo seco evaporativo, que puede ser intrínseco del propio paciente, y hablamos muy evidente una DGM, es decir, una disfunción de las glándulas de meibomio, problemas de blefaritis o disminución de parpadeo. Esto nosotros lo podemos valorar y podemos trabajar sobre ello. Cuando hay una disfunción de la glándula de meibomio, una atrofia muy importante, pues quizá no podemos hacer nada, pero sí que podemos trabajar sobre ciertas glándulas, podemos tratar la blefaritis y podemos mejorar el parpadeo del paciente, al igual que las causas extrínsecas. Si el paciente utiliza lente de contacto, tendremos que adaptar la lente de contacto que menos altere, que menos evapore su película lagrimal, evitar siempre el uso de conservantes que van a irritar la superficie ocular y provocar una mayor inflamación y por lo tanto volvemos a ese círculo vicioso y por supuesto si el paciente tiene alergia habrá también inflamación y lo tendremos que tratar o derivar al oftalmólogo para que lo trate previamente. El entorno en el que el paciente se mueve me parece fundamental porque si el paciente no parpadea bien, por ejemplo cuando trabajamos delante de un ordenador sabemos que la frecuencia de parpadeo disminuye mucho delante de dispositivos electrónicos y el ambiente externo, si trabajamos en ambientes donde hay viento, donde hay una baja humedad relativa, con aire acondicionado, con calefacción, pues en esos ambientes siempre la calidad de la lágrima va a ser mucho peor. Bueno, pues manejo clínico del ojo seco, tendremos que lo primero que hacer es detectar los factores de riesgo del ojo seco que vamos a ver a continuación, identificar signos y síntomas y todo eso ya nos va a ayudar a detectar el ojo seco. Luego tendremos que evaluar como optometristas, diagnosticar como oftalmólogos, tendremos que pues, valorar signos y síntomas y clasificarlos según la severidad. Vamos a clasificarlos también según la severidad y según el tipo de ojo seco y tendremos que tratarlo o dar unas indicaciones, ¿vale? En función de las pruebas que previamente hemos hecho. Y muy importante, lo más importante para mí de esta diapositiva es el seguimiento. Insistiré varias veces a lo largo de la presentación que es fundamental hacer un seguimiento de estos pacientes, porque si les indicamos que hagan un tratamiento y no les seguimos, si realmente lo están haciendo, el problema de estos tratamientos es la adherencia. El paciente se olvida de ponerse la lágrima artificial y si no tiene sobre todo síntomas, aunque tenga signos, pues si se olvida de ponerse la lágrima, evidentemente esto no va a funcionar. Como factores de riesgo, pues lo que decía, la edad, el sexo femenino, la disfunción de las glándulas de meibomio, problemas de tiroides, el uso de ordenador, de lente de contacto, el ambiente en el que se mueva el paciente. Blefaritis está muy relacionado, tanto por un lado la blefaritis puede dar lugar a ciertos tipos de sequedad ocular y al revés, hay ojo seco que puede dar lugar también a blefaritis porque se forme infección bacteriana en el borde del párpado y sobre todo blefaritis seborreicas que darán lugar a blefaritis posteriores que darán lugar a una obstrucción de las glándulas de meibomio y esa obstrucción de las glándulas de meibomio pues harán que no haya capa lipídica y se evapore la lágrima con mayor facilidad. Bien, el tema del Demodex, también este microorganismo que está en la base de los folículos, en la base de las pestañas y tendremos que tratarlo, sobre todo con espumas de aceite de árbol del té, que funcionan muy bien para tratar el Demodex y si no lo hacemos pues nos va a condicionar bastante la sintomatología y la adaptación de la lente de contacto. Bueno, eso como factores de riesgo, tendremos que evaluar también los síntomas y los signos. El síntoma principal, la sensación de arenilla. Bien, según los síntomas que tenga el paciente, si tiene irritación, si tiene picor, sobre todo, pues está más relacionado con alergias, pero si el paciente nos dice que tiene una sensación de cuerpo extraño como una arenilla, esto es muy típico de la sequedad ocular. ¿Vale? Tenemos unos test subjetivos para valorarlo, yo os hablaré de los DIR, pero también existe el MAC-MONIS, el CLDEQ, que es uno de lentes de contacto, y todos estos son test previos a la adaptación de la lente de contacto. Los signos los vamos a ver ahora, uno a uno, y lo que quiero dejar claro es que, según toda la bibliografía, lo que nos dicen es que, y yo también os lo digo, que es cierto, según mi experiencia clínica, es que hay una gran discrepancia entre los síntomas y signos. Es decir, que tenemos que valorar los síntomas mediante preguntas al paciente, mediante test subjetivos y validados, pero también tenemos que valorar todos estos signos, porque podemos encontrar síntomas y podemos encontrar signos.
De manera que la clasificación que nos hacen desde el DIUS-2 en el report del 2017, pues nos hablan de ojo seco asintomático y ojo seco sintomático. Si el paciente viene a nuestra consulta y tiene síntomas, pues evidentemente lo tendremos que valorar, tendremos que hacer unas preguntas y tendremos que ir hacia unos signos, hacia una valoración objetiva y, bueno, pues derivar o no en función de lo que nosotros creamos o tratar. Pero el mayor problema es el paciente asintomático, ¿vale? Cuando el paciente no tiene síntomas, si valoramos que no hay signos, perfecto. Pero cuando no tiene síntomas, ¿tenemos que valorar los signos? ¿Sí o no? Bueno, pues si el paciente no viene a adaptar lente de contacto y no tiene síntomas, yo siempre os aconsejo que hagáis una valoración con lámpara de hendidura y si observamos signos, pues bueno, pues tendremos que hacer algo. Si no observamos signos, pues nada, perfecto. No requiere tratamiento y podemos adaptar la lente de contacto sin ningún problema. Pero si el paciente no tiene síntomas y sí que observamos signos, entonces nos dicen que hay una predisposición al ojo seco. Y lo que nos hablan es que debemos hacer un manejo preventivo si, por ejemplo, el paciente se va a operar previo a una cirugía. ¿Por qué? Porque sabemos que toda cirugía refractiva corneal va a generar sequedad ocular, al menos durante un tiempo. Pero, ¿y si adaptamos una lente de contacto? Pues también va a generar, como estamos viendo, alteración de la película lagrimal y sequedad ocular. Por lo tanto, si el paciente no tiene síntomas, yo tengo que valorar a ese paciente desde el punto de vista de signos, una valoración objetiva antes de adaptar la lente de contacto. ¿Para qué? Pues para si observo signos, aunque no se queje, tratarlo. Porque si no, con el tiempo, esos signos desencadenarán en unos síntomas. ¿Y qué pruebas tenemos que realizar? Bueno, pues vamos ya al manejo clínico. Desde el DIUS-2 en el 2017, este es un poco todo lo que podéis encontrar en la bibliografía, todas son las pruebas, ¿vale? Yo os voy a hablar de ellas y un poco yo me baso en esto, en cómo yo trabajo en mi consulta. Pruebas no invasivas, pruebas invasivas como la tinción ocular y luego también nos hablan de la osmoralidad, ¿vale? Yo es la prueba que no es una prueba muy importante, pero necesitamos un aparato concreto, el TearLab, y yo, bueno, pues no lo tengo. Bien, entonces creo que no es necesaria 100%, pero bueno, sería interesante. Mi forma de trabajo, pues bueno, yo intento identificar al paciente mediante historia clínica, factores de riesgo, síntomas, como hemos visto anteriormente. Hago un diagnóstico diferencial, por ejemplo, si el paciente tiene una blefaritis o tiene una conjuntivitis alérgica, pues tendremos que previamente derivar para tratar eso, o nosotros darles unas indicaciones, hacer unas preguntas, las preguntas del triaje, y más pruebas para detectar. Bueno, pues tendremos que valorar como test diagnósticos síntomas por un lado y signos por otro. Como síntomas, yo os aconsejo el OSDI, que ahora lo vamos a ver a continuación. Y cuando este OSDI sea positivo, evidentemente tengo que pasar a valorar signos sí o sí. Aún así, si el OSDI no es positivo, pero como decía, es decir, el paciente no refiere síntomas, pero voy a adaptar una lente de contacto, pues mi consejo es que valoréis también al menos haceros un pequeño resumen de unos cuantos signos que debemos valorar. Aquí os pongo separado los signos que vamos a valorar: cantidad de lágrima, es decir, la capa acuosa para valorar un ojo seco hiposecretor acuodeficiente, y todos estos para valorar la estabilidad de la lágrima, más bien la capa lipídica y mucínica principalmente. Y el orden en el que lo deberíamos hacer, desde menos invasivo hacia más invasivo. El SIRMER, evidentemente, es un test muy invasivo, pero yo resalto en naranja lo que os aconsejo hacer, que es la altura del menisco lagrimal. El NIBUT lo pongo aquí siempre y cuando vayamos a hacer el BUT no invasivo, porque si fuese el BUT invasivo lo tendríamos que dejar para después. Si vamos a teñir, yo no puedo después valorar el patrón de interferometría, ¿vale? Entonces este sería el orden, el NIBUT, los patrones lagrimales, y luego valorar siempre lo que ocurre en los párpados y las glándulas de meibomio, y al final tinciones, donde las tinciones oculares también me van a permitir valorar el tiempo de rotura lagrimal, en este caso invasivo. Todo esto, pues tendré que analizar las pruebas y me van a dar una información muy válida, en este caso sobre el volumen de lágrima con la altura del menisco lagrimal, y aquí tenéis un poco los valores. Un test de SIRMER por debajo de 10 milímetros en 5 minutos. Hay discrepancia, pero un poco lo más estandarizado es esto, o una altura del menisco lagrimal por debajo de 0,2 milímetros. Ya hablaríamos de ojo seco acuodeficiente o evaporativo cuando el NIBUT, el BUT esté bajo o haya alteración de los párpados, los patrones lagrimales, y también podemos hablar de un ojo seco mixto, ¿vale? El ojo seco más común, pues como os decía al principio, el ojo seco evaporativo. Casi un 60% de la sequedad ocular está relacionada con todo lo que ocurre en las glándulas de meibomio. Importante, ¿vale? Entonces tenemos que hacer mucho hincapié en todo lo que ocurre en los párpados.
Y también muy típico, veremos pacientes que tengan un ojo seco mixto con valores alterados desde el punto de vista de la estabilidad de la lágrima o de la cantidad de la lágrima. En función de todo eso, tendré que, como decía, hacer unas recomendaciones a nuestro paciente o derivar. ¿Y cómo vamos a hacer todas estas pruebas? Pues todos tenemos lámpara de hendidura o biomicroscopio y debemos utilizarlo. Debemos hacer todas las técnicas de iluminación. Yo como consejo, todas las técnicas de iluminación necesarias para hacer una correcta valoración. Como consejo, os aconsejo tener sistemas de vídeo o de cámara para enseñarlo al paciente y para vosotros poder monitorizar y gradar la complicación que os encontréis. Cuando a un paciente le enseñamos que tiene un problema, una blefaritis, por ejemplo, y se lo enseñamos con una foto, va a ser consciente de que tiene ese problema y se va a limpiar los párpados. Si no, como no le pique, como no tenga síntomas, el paciente no lo va a hacer. ¿Vale? Entonces, bueno, pues esto simplemente es mi lámpara hendidura, que creo que veis ahí detrás, con mi móvil, con un iPhone 6 normal y corriente, y con el adaptador que podéis conseguir en internet, y bueno, pues con ello hago fotos y tal que así, donde podéis ver ahí un dimple veil en un paciente con una retroiluminación. Y bueno, pues esto se lo enseño al paciente, ¿de acuerdo? Y hago fotos, lo guardo, hago carpetitas para cada paciente y luego pues también tengo este equipo que es el que os quiero hablar un poquito, que es el Keratograph 5M de Oculus, con el que estamos trabajando desde hace aproximadamente un año, año y medio. Y bueno, pues realmente estamos contentos con este equipo porque nos da mucha más información y creo que es una herramienta muy buena para el diagnóstico, para la evaluación y también para indicarle al paciente, para hacerle consciente y partícipe del problema que tienen. Bien, pues esta es un poco mi manera de trabajar y lo tengo en la misma mesa. De un lado le paso al otro de una manera bastante rápida. Bien, bueno, el Keratograph un topógrafo basado en discos de plácido, pero lleva cámara incorporada. Y esto pues nos permite tomar imágenes de bastante calidad, con diferentes magnificaciones, con diferentes campos, para obtener diferentes imágenes y valorar diferentes cosas de la superficie ocular. Podemos también utilizar varias iluminaciones y la verdad es que tiene un arsenal muy grande para la valoración y podemos obtener con el Meibo Scan, por ejemplo, con luz LED de infrarrojo, imágenes tan buenas de las glándulas de meibomio, tal que así. Tenemos también anillos de plácido blanco para valorar, o anillos de plácido infrarrojo, para valorar el patrón de interferometría lagrimal, como veis ahí, para captar imágenes de lentes de contacto, por ejemplo, con discos de plácido, donde vemos si se distorsionan los discos que nos está dando información de la humectación de la cara anterior de esa lente de contacto o de la posible deshidratación de la superficie anterior de la película lagrimal sobre la superficie anterior de la lente. Podemos valorar la altura del meisco lagrimal con esta luz blanca, podemos valorar, como veremos, el BUT no invasivo, etcétera, etcétera, el enrojecimiento vulvar, etcétera, etcétera. Con luz LED de azul en este caso, pues podemos valorar el BUT invasivo y para ver la rotura de la película lagrimal previa instilación de fluoresceína y también pues tinciones de conjuntiva y de córnea, imágenes como esta de lámpara parecidas a una lámpara de hendidura, una iluminación difusa, en este caso pero con luz azul de una lente de contacto escleral tórica. Y con LED blancos, pues también podemos ver la dinámica de la capa lipídica o todo lo que ocurre en el borde de los párpados. Y también, pues, con luz blanca podemos hacer una valoración bastante exhaustiva de una lente de contacto escleral, también con instilación previa de fluoresceína dentro de la lente de contacto con el suero. Vale, estas imágenes que veis aquí es la misma, estos tres vídeos de la misma lente de contacto, pero con diferentes iluminaciones, todas ellas hechas con la cámara de este equipo, del K5. Muy bien, pues vamos a comenzar con la valoración subjetiva y como os decía, yo lo primero que hago es el test OSDI. Nosotros cuando un paciente nos llama para coger cita, le mandamos un cuestionario y en él, en la última página, incluimos este test. Entonces, luego el paciente nos lo devuelve por correo electrónico y nosotros cuando el paciente ya viene a consulta, ya hemos corregido esto porque es un test muy sencillo de 12 preguntas que hablan sobre los síntomas, sobre la calidad visual y el ambiente durante la última semana, sin lente de contacto del paciente. Y bueno, pues lo hacemos simplemente con esta fórmula tan sencilla
vamos viendo lo que nos marca el paciente, la puntuación, nos da un número y con esta fórmula obtenemos, como digo, ese número, ese cribaje para diagnosticar subjetivamente el ojo seco, y en función de eso pues haré unas pruebas objetivas u otras. O le explicaré al paciente, mira, tú tienes estos síntomas, tienes un ojo seco leve, moderado o más grave, y en función de eso pues yo ya también puedo saber qué tipo de lente de contacto voy a adaptar, etcétera, etcétera. Entonces, el tener esto previamente a mí me da mucha información. Además, cuando luego hago las pruebas con el K5, el módulo de ojo seco me permite, tiene al final del todo, tiene en español este test, y yo, pues como ya lo he corregido, simplemente lo marco, y también en el informe que luego le puedo dar al paciente, y os enseñaré más tarde, pues puedo también puedo marcarlo y me lo va a agradar. Bien, como pruebas objetivas vamos a empezar con la prueba del volumen de lágrima que todos conocéis para valorar un posible ojo seco hiposecretor o acuodeficiente con un porcentaje aproximadamente de incidencia del 11%, el test de Schirmer. Bien, no os voy a explicar, todos sabéis lo que es, simplemente que yo es un test que cada vez menos utilizo. Si acaso lo hago en la primera consulta, pero nunca antes de la batería de prueba, luego con el módulo de ojo seco, porque me va a condicionar mucho. Crea un lagrimeo reflejo bastante importante, como de una sensación de cuerpo extraño importante, y entonces pues esto va a condicionar, a veces nos va a dar valores muy altos, pero simplemente por lagrimeo reflejo. Aconsejable el hilo de fenol rojo, difícil de conseguir esta prueba, pero bueno, pues es un hilo de algodón que viene impregnado con un tinte de fenol rojo y no hay que esperar 5 minutos, en 15 segundos ya tenemos la prueba, es mucho más cómodo para el paciente, crea mucho menos lagrimeo reflejo. Pero más interesante es, con lámpara de hendidura, iluminación difusa, por ejemplo, valorar esto que veis aquí, que es la altura del menisco lagrimal. Consejo, pues hacerlo con la técnica del punto, que es la imagen que veis aquí, porque lo podemos medir en nuestra lámpara de hendidura. Lo primero es que con la técnica del punto vamos a crear menos lagrimeo reflejo por deslumbramiento, ya que vamos a generar menos luz al paciente. Podemos seleccionar el punto que mide 0,3 milímetros, y lo que vemos es esta primera línea brillante y compararlo con esto. Como veis aquí, pues está por debajo de 0,3 milímetros, por lo tanto es una capa acuosa deficiente, es una altura del menisco lagrimal por debajo de la norma, y ya podemos sospechar de un ojo seco acuo deficiente o hiposecretor. Si tenemos esta herramienta, evidentemente, pues cambia todo, porque podemos hacer una foto al paciente y con estos caliper medir en diferentes zonas. Lo que se aconseja es tomar 3 medidas y el propio equipo de manera automática nos va a hacer la media de las 3 y nos lo va a agradar. Mejor hacerlo siempre con luz infrarroja para todavía deslumbrar menos al paciente. Simplemente clic, hacemos una foto con el joystick y tomamos estas 3 medidas. Bien, podemos aumentar la imagen además para tener más detalle, y con estos calipers lo tomamos la medida, 3 medidas como os digo, y ya directamente nos lo grada. En este caso sería una altura del menisco normal. ¿Vale? Y como veis aquí nos lo grada ya además en amarillo, siempre verde bueno, amarillo normal, naranja sospechoso y rojo malo. Aquí es otro caso en el cual ya nos lo grada en rojo, porque es una altura de menisco lagrimal por debajo de 0,15, muy bajito. Ya podemos hablar de un ojo seco hiposecretor. ¿Vale? Y pasamos ahora a valorar la estabilidad de la película lagrimal, y para ello, pues la primera prueba típica sería el BUT, el tiempo de rotura lagrimal, pero hablamos del BUT invasivo. Por lo tanto, insisto, si no tenemos NIDBUT, no tenemos un topógrafo, un equipo que nos permita reflejar miras del queratómetro, como digo, del topógrafo, de los discos de Plácido en la película lagrimal y ver cómo se rompen, es decir, el BUT no invasivo, pues para mí el NIDBUT lo deberíamos dejar para el final, cuando hagamos tinción corneal. Bien, el BUT es la prueba muy estándar y la debemos hacer siempre, pero tener en cuenta que es una prueba invasiva, va a estar muy condicionada por el tipo de fluoresceína y el tiempo que pase desde que ponemos la fluoresceína en el ojo hasta que hacemos la valoración. Ponemos filtro azul cobalto y delante del sistema de observación siempre es aconsejable poner el filtro amarillo. ¿Vale? La norma, 10 segundos aproximadamente. Desde el último parpadeo del paciente comenzamos a contar. ¿Y qué se aconseja? ¿Cuándo se aconseja? Que creo que todos conocéis la prueba, simplemente algunos tips importantes. Pues lo ideal,
teñir la tira de desfluoresceína sódica con suero fisiológico sin conservantes, porque si lo teñimos con una solución única, con un conservante, con algo que tenga conservantes, lo que va a hacer es que puede irritar, provocar un lagrimio reflejo y alterarnos el valor. ¿De acuerdo? Como digo, es una prueba que va a estar bastante condicionada. Lo ideal, teñir con suero fisiológico sin conservantes, mojar la conjuntiva vulvar y esperar entre 1 y 3 minutos desde la instilación para hacer la valoración. El paciente parpadea y contamos hasta que aparece el primer punto, ¿vale? Otro hándicap. Valoramos simplemente la primera rotura, que normalmente va a ser siempre por la parte inferior, el primer punto negro. Por lo tanto, estamos extrapolando lo que ocurre en toda la superficie a simplemente el primer punto negro, que es cuando decimos ya ha roto y ese es el tiempo, 8 segundos, 12 segundos, ¿ok? Esa es una diferencia como vamos a ver ahora con el Nibud. Bueno, pero es importante que lo hagamos, porque también podemos valorar la calidad del parpadeo y la frecuencia. Como veis aquí, este paciente ha parpadeado hasta aquí, por lo tanto su calidad no es buena. Es fundamental que el paciente parpadee, porque si no vamos a tener un desfase. Parpadear cada 4 o 5 segundos con el BUD es fundamental. Si podemos, pues es mucho más interesante hacer la prueba del Nibud, que ahora veremos cómo se hace, porque es una prueba no invasiva y va a estar condicionado pues, por muchas menos cosas. Yo trabajo con muchos pacientes de córnea irregular y es cierto que si vemos los discos ya un poco distorsionados, pues a veces el equipo no es capaz de tomar la medida de manera muy correcta. En ese caso, pues me fiaré más del BUD. Lo que sí que quiero dejar claro es que si valoramos o comparamos el BUD y el Nibud, pues estamos cometiendo un error, porque no son pruebas comparables. De hecho, el BUD, ya os he dicho que está muy condicionado por cómo mojamos el ojo, cómo mojamos la conjuntiva vulvar. Si lo mojamos con una cantidad de 5 microlitros o con una gotita de una micropipeta, pues si ponemos más cantidad de fluoresteína va a estar condicionado. Si esa fluoresteína la mojamos con un conservante va a estar más condicionado. Si esperamos más o menos tiempo, etcétera, etcétera. Y si lo comparamos con el Nibud, pues evidentemente son valores totalmente diferentes porque realmente no estamos midiendo lo mismo, ¿vale? Son formas diferentes de medir algo parecido, pero no es lo mismo. Por lo tanto, no son pruebas comparables, pero sí que quiero dejar claro que son pruebas complementarias. Yo siempre hago las dos, siempre, porque me dan mucha información, tanto una como otra. Sobre todo el BUD me da, como os decía, mucha información del parpadeo. Pero el Nibud me da más información de la ruptura realmente del paciente. Como ruptura, ¿qué entendemos? Pues cuando nosotros reflejamos las miras en la córnea, bueno, perfecto, miras regulares, no hay nada. Cuando las miras empiezan a distorsionarse, esa primera distorsión que me está diciendo que ya hay un adelgazamiento de la película lagrimal, pero realmente no hay todavía una ruptura. Y cuando las miras se rompen, ¿vale? Que es esta imagen de aquí, entonces ya vemos ruptura. ¿Ok? Eso sería lo ideal. ¿Cómo medimos con el Nibud? Pues lo hacemos de la siguiente manera, reflejamos los discos de Plácido y lo que nos hace el equipo es que nos graba un vídeo de 24 segundos que el paciente tiene que estar sin parpadear. Importante que no haya corrientes de aire. Si tenéis aire acondicionado o tal, pues intentar quitarlo o calefacción porque esto va a alterar la prueba. Y también muy importante en el momento actual que nos encontramos de la pandemia, los pacientes tienen que llevar mascarilla y cuando llevan mascarilla nosotros estamos viendo, sobre todo en comparativas a pruebas previas que hemos tomado sin mascarilla, de que con la mascarilla, claro, el paciente respira, sale un poquito de aire caliente hacia arriba, hacia los ojos y el Nibud nos da valores menores. ¿De acuerdo? Entonces, con toda esta prueba de sequedad ocular, si las hacéis a los pacientes con la mascarilla puesta, tener en cuenta que seguramente, sobre todo, el tiempo de rotura lagrimal estará alterado con valores por debajo de lo que serían si le quitásemos la mascarilla. Nada, simplemente, pues eso, vemos los discos reflejados, nos graba un vídeo y lo que nos da es estos valores de aquí, ¿vale? Tenemos en color verde todo lo que está bien y si el paciente o su lágrima ha roto antes de tiempo, pues veríamos de colores rojo o amarillo, naranja. Bien, entonces, la primera rotura nos da 3 valores. La primera rotura, que en este caso es a los 15 segundos, y la rotura media, y esto es súper interesante, que es a los 19 segundos. Aquí es un valor 0, es decir, bueno, normal, un valor 1 es sospechoso y un valor 2 es alterado. En este caso, el paciente ha parpadeado cuando a los 20 segundos, que es lo que dura el vídeo, porque cuando termina el vídeo, cuando el paciente rompe, y ya porque tiene muy mala calidad de la lágrima, o cuando el paciente parpadea. Por lo tanto, es interesante que esté el máximo tiempo sin parpadear. En este otro caso,
el paciente lo que vemos que es, pues que la primera rotura es a los 7 segundos y la vemos aquí. Sin embargo, la rotura media es a los 15 segundos, por lo tanto no lo grada también como correcto, como cero. Si nosotros en este caso hubiésemos medido el boot y el paciente rompe por aquí, ya hubiésemos contado como 7 segundos y diríamos que el boot es bajo, porque estaríamos midiendo la primera ruptura. Sin embargo, si hacemos una media, que es la que nos hace este equipo, pues realmente es normal, porque estamos valorando que sí, que hay una ruptura en una zona muy concreta, pero aún así la lágrima, su capa lipídica y mucínica son capaces de mantener la estabilidad de toda la película lagrimal. ¿Ok? Y además el paciente aguanta sin parpadear hasta 24 segundos, eso es bueno. ¿Ok? Si un paciente está continuamente parpadeando es porque tendrá síntomas y tendrá sequedad ocular. Bien, por lo tanto estamos valorando la primera rotura, rotura media y tiempo de parpadeo. Es mucha información lo que nos da. Aquí, pues ya no lo grada como nivel 2, que es el nivel peor, porque rompe a los 4 segundos, porque aguanta 8 segundos sin parpadear y porque la rotura media son los 6 segundos. Hablábamos de un valor medio de 15 segundos. Vemos dónde ha roto y con zonas blancas porque ni siquiera ha sido capaz de medirlo porque ha roto demasiado pronto. Bien. Bueno, vamos ahí un poquito, sé que voy rápido, pero es que hay muchas cosas y nos metemos en el mundo del ojo seco y con estos equipos podemos estar aquí una tarde. Realmente esto es un curso yo creo que para un día o para una tarde como mínimo. Bueno, voy a presentar algunos casos clínicos. Esta es una señora que tiene 40 años y es hipermétrope, utiliza lente de contacto diaria, pero no está cómoda con sus lentes. Sobre todo al final del día. Se le pega la lente de contacto y le cuesta retirarla. No utiliza ningún tratamiento, nunca utiliza lágrima, ha probado varios tipos de lente, todas diarias o casi todas, pero no está bien con ninguna. El OSDI 23, por lo tanto hablamos de que probablemente sí que hay algo de sequedad ocular, al menos subjetivamente. Por encima de 13, acordaros, ya te hablamos de sequedad ocular. Bien, y por encima de 33 ya sería un ojo seco severo. Y entre 13 y 30 aproximadamente un ojo seco moderado. ¿Vale? Bueno, pues citamos a otro día al paciente sin la lente de contacto y valoramos que realmente sí que tiene un ojo seco evaporativo. ¿Ok? Entonces, bueno, pues en este caso signos y síntomas se correlacionan. Lo que yo quiero poner es que con la lente de contacto puesta me parece súper interesante hacer esta prueba del Need Boot. Bien, como veis, esto es como lo hacemos. Empieza a contar. Aquí está contando el vídeo. Y con la lente de contacto puesta que lleva el paciente, aquí veis el borde de la lente de contacto. El borde de la lente de contacto blanda es su lente de contacto diaria que utiliza habitualmente con la que no está cómoda. Bien, empezamos a contar y ya como veis aquí se distorsionan las miras y ya pues ha roto claramente. ¿Vale? Se ha adelgazado muy rápido la lágrima y ha roto. ¿Por dónde? Pues por esta zona que veis aquí y que vemos en color rojo. Bien, entonces la primera rotura a los 3 segundos y la rotura media a los 11 segundos. Bien, esto es sobre la lente de contacto. Lo que estamos valorando es esa lágrima prelente de contacto. El tiempo que tarda en evaporarse, en deshidratarse la lente de contacto previa evaporación. Bueno, pues visto esto, ¿qué hacemos? Que indicamos que no utilice su lente, intentamos que mejore su calidad de parpadeo y que utilice lágrima artificial, ya que nunca utilizaba lágrimas. Vale, luego después de esto, ponemos la lente de contacto nueva que hemos adaptado, que es una lente mensual, con un espesor mayor, un espesor central de la lente mayor, y además con una lente de contacto también blanda, de hidrogel, pero con un componente, con un tratamiento de superficie para evitar esa deshidratación, ya que estamos hablando de un ojo seco y evaporativo. Pues fijaros la diferencia, ya solo aquí en el color verde lo estamos viendo. Todo esto nos aparece totalmente normal, os garantizo que es el mismo ojo, la misma paciente, ojo derecho. Aquí lleva lente de contacto y veis el borde y el borde. Y claramente, pues, no vemos distorsión de la película lagrimal, de las miras, y por lo tanto no vemos alteración de la película lagrimal. Un nivel 0 no lo graba porque ni rompe, ni hay rotura, ni hay distorsión. Bien, bueno, pues en este caso, el mejorar, retirar su lente de contacto, el valorar que tenemos un ojo seco evaporativo, poner un tratamiento y adaptar la lente correcta, nos ayuda a que la paciente esté cómoda, sobre todo al final del día. Un paciente que nos dice que con su lente se le pega al final y que ve peor, ahí hay un problema de evaporación, de deshidratación de la lente de contacto, la lente no se va a humectar bien y entonces hablaremos seguramente de un ojo seco evaporativo. Si vemos la comparativa,
con la nueva lente de contacto, como digo, hidrogel mensual, mayor espesor de centro, una lente tiende a deshidratarse más cuanto más delgada es, que es en este caso esta de aquí, que es una lente diaria. Y además del espesor, hemos mejorado con lubricantes y hemos mejorado también con una lente, con un tratamiento que lleva la lente, un tratamiento de superficie para evitar esa deshidratación o esa evaporación. Bien, bueno, pues seguimos con la valoración de la capa, en este caso pasamos también a la valoración de la capa lipídica y seguimos valorando la estabilidad de la película lagrimal. La capa lipídica es fundamental para valorar casos como el que acabamos de ver, pacientes que tengan ojo seco evaporativo. Y tenemos que hacer caso, mucho caso a las glándulas de meibomio, ¿vale? La disfunción de las glándulas de meibomio es la principal causa de ojo seco evaporativo. Y valorar las glándulas de meibomio no significa simplemente evertir el párpado y ver lo que ocurre ahí con esas glándulas, con esa imagen de los tubitos blancos, ¿vale? De esa imagen de infrarrojo. Tenemos que valorar, cuando hablamos de la capa lipídica, tenemos que valorar también el patrón de interferencia lagrimal, tenemos que valorar las partículas en suspensión, es decir, todo lo que es la capa lipídica, ese patrón, que es la parte más externa de la película lagrimal. Tenemos que valorar todo lo que ocurre en las pestañas, en los bordes de las pestañas, los párpados, posible blefaritis. Y lo que os digo, todos los párpados. Y en los párpados, ¿qué tengo que valorar? Si los párpados son regulares, si están inflamados, si está vascularizado el borde del párpado, es decir, si hay una telangiectasia, que es ya un signo bastante significativo de un ojo seco importante. Los orificios de la glándula de meibomio, fundamental el aspecto y la obstrucción de la glándula de meibomio. Y por último, expresión, presionar el borde del párpado para ver cómo trabajan esas glándulas, si hay una expresión, si hay una secreción de ese film lagrimal, de ese meibom, de esa capa lipídica que saldrá por los orificios de las glándulas de meibomio. Y luego sí, por último, evertir el párpado y valorar las glándulas de meibomio como tal. Bueno, pues vamos a pasar a los patrones de interferometría. Tenemos varias formas de medirlo, con lámpara de hendidura, como vamos a ver, y lo que estamos valorando pues es esto, el patrón de la capa lipídica, el patrón de interferencia lagrimal, y lo ideal que es, pues que nos encontremos algo más o menos tal que así, un patrón que recibe el nombre de amorfo. Esto es un patrón blanquecino, muy pálido, ¿por qué? Porque es muy delgado, que recibe el nombre de marmóreo, y sin embargo este recibe el nombre de coloreado porque tiene muchos colores, parece que hemos mezclado aquí como petróleo, como aceite, con colores violetas, azulados, rosáceos, eso es porque hay mucha capa lipídica. Esto es bueno, ¿por qué? Porque no va a haber una evaporación de la capa acuosa, no va a haber un ojo seco evaporativo, pero desde el punto de vista de contactología, si adaptamos una lente de contacto en un patrón con tantos lípidos, ese paciente al final del día va a tener depósitos lipídicos, ya solo por la película lagrimal. ¿De acuerdo? Entonces, pues se va a quejar de mala visión, no va a tener seguramente disconfort porque no se va a evaporar su película lagrimal, pero sí va a tener disconfort quizás visual, ¿ok? Por lo tanto, tenemos que buscar esto, un patrón lipídico tipo amorfo. Si es muy delgada la capa lipídica, que es esta zona gris que veis aquí, esta franja es muy delgada, tendremos ese patrón blanquecino, blanco, marmóreo, donde lo que va a hacer es que la capa acuosa se evapore rápidamente. Si es muy grueso, posibles depósitos lipídicos. Por lo tanto, tenemos que buscar un patrón, el espesor, que sea de aproximadamente unos entre 80 y 100 nanómetros aproximadamente, o un poquito más, que es el patrón lipídico amorfo. ¿Y cómo podemos valorarlo? Pues con lámpara de hendidura, por supuesto, con una reflexión especular. Inconveniente, que estamos valorando una zona de un campo muy pequeñito. Importante que el paciente parpadee. Y lo que tenemos que valorar es esto, que es la reflexión especular, la imagen especular, donde vemos el patrón lipídico y estos puntitos que veis aquí, que son la dinámica de los lípidos, cómo suben y bajan esos lípidos. ¿Vale? Entonces, aquí que tenemos que ver con cada parpadeo, pues que se forman esos colores. ¿Ok? ¿Veis cómo se forman esos colores ahí? Es un patrón lipídico realmente, con franjas también, ondulado, lipídico. En esas franjas, pues vemos los lípidos. Claro, evidentemente, si tenemos este equipo, como el Keratograph 5M, donde podemos valorar con tal que así, pues evidentemente la valoración de esa capa lipídica, fijaros, es infinitamente mejor. ¿Ok? Este también es un patrón lipídico, no es el mismo paciente, pero en este caso vemos como los lípidos que vienen de aquí del borde del párpado inferior, pues vemos también la dinámica y vemos sobre todo los colores, es un patrón coloreado.
un patrón grueso, con más de 80 nanómetros, por lo tanto, descartaremos un paciente de ojo seco, en este caso las glándulas de meibomio están trabajando bien, porque vemos colores y además no vemos grumos, porque es un patrón, es un lípido limpio. Eso es lo ideal. ¿Vale? Sin embargo, si nos encontramos algo tal que así, pues lo que tenemos es una capa lipídica demasiado delgada, demasiado fina, muy blanquecina, y aquí lo que vamos a tener son problemas de ojo seco evaporativo, porque la capa acuosa se va a evaporar. Esto sería un patrón amorfo con una capa lipídica normal, fundamental que el paciente parpadee. A mí me gusta además poner un poquito más aumentos para verlo mejor. Y este es un patrón coloreado. Esto es lo ideal, ¿de acuerdo? Entre esto y esto. Lo que no es esto de aquí, porque va a ser un ojo seco evaporativo. Aquí guay porque no se va a evaporar la capa acuosa, pero es cierto que posibles depósitos de la capa lipídica. Aquí en este caso no, pero hay pacientes, como luego os enseñaré al final con un caso, que sí, que puede haber problemas importantes de depósitos lipídicos. Bien, yo con esto ya lo valoro, pero también podemos valorar la dinámica, esos lípidos que os decía, esos puntitos que suben y bajan con el parpadeo, y bueno, lo podemos ver con la reflexión especular, con la lámpara de hendidura, pero también con el Keratograph 5, pues con el TF Dynamic podemos ver con estos diodos de luz blanca reflejados aquí, podemos ver esta dinámica. ¿Qué tenemos que ver? Pues lípidos que suben y bajan de una manera normal, ¿vale? Es decir, que haya movimiento. Si se mueven muy rápido significa que la cosa no va bien porque tendremos una capa lipídica demasiado fina, pero si se mueven muy lento significa que será demasiado gruesa la capa lipídica. Por lo tanto, hay que buscar un equilibrio, ¿vale? Esto sería correcto. Bien, pasamos ahora a todo lo que ocurre en las pestañas y en el borde de los párpados y seguimos valorando la capa lipídica. Tenemos que hacer fotos a los pacientes y enseñárselos. Esto pues son casos severos donde vemos que realmente el párpado son personas mayores, donde vemos un párpado como en V que está deformado, muy irregular, muy irritado y bueno, pues esto nos va a condicionar bastante la capa lipídica. Entonces, además en este otro caso, pues igual, ¿vale? Vemos pliegues en la conjuntiva vulvar, signo bastante evidente de sequedad ocular, vemos un menisco lagrimal que no es correcto, porque simplemente es por la irregularidad del borde del párpado, parece que hay un menisco lagrimal muy alto y no es así, y sobre todo vemos esto, ¿vale? Vasos sanguíneos porque están en el borde del párpado, una telangiectasia que lo que nos está diciendo es que esto ya es un signo de sequedad ocular importante. Nosotros como optometristas no deberíamos tratar esto. Tratamientos aquí para mejorar un poco con geles, con espumas, para limpiar todo esto, pues no lo creo, ¿de acuerdo? Esto ya es un tratamiento de un oftalmólogo experto en ojo seco, porque tenemos vasos sanguíneos y ya esta zona queratinizada y eso ya es cuestión del oftalmólogo. Es importante que presionemos, como decía, el borde del párpado para ver lo que ocurre. Bien, mediante presión tenemos que valorar la expresión de las glándulas de meibomio, tenemos que ver los orificios de las glándulas de meibomio que no estén taponados, que haya unos agujeritos como un valle ahí, y cuando nosotros presionemos, pues si vemos esto, pues evidentemente esto es una glándula lagrimal que se ha taponado y no está trabajando bien, y aquí vemos que hay glándulas, como veis, que sí que están secretando, hay expresión de las glándulas. Aquí sale aceite, sale lípido, pero por estas no. Por lo tanto, si hemos presionado y aquí no sale nada, es que hay una obstrucción de estas glándulas de meibomio y aquí, sin embargo, sí que sale. ¿Pero qué sale? Pues algo de color blanco. Es como pasta de dientes. Por lo tanto, aquí claramente hay una disfunción de las glándulas de meibomio y una obstrucción. ¿Ok? Debemos ver unos lípidos transparentes. Bien, que si es una pasta blanca, pues ese lípido no está trabajando correctamente. Si nos encontramos esto, pues aquí tenemos claramente una blefaritis seborreica anterior y en este caso pues también habrá una disfunción de glándulas de meibomio pero por hipersecreción. ¿Qué deberíamos hacer en este caso? Pues yo creo, según mi criterio y lo que es nuestros pacientes, lo que suelo hacer, y digo según mi criterio, porque hay otros profesionales que lo hacen de manera diferente, pero para mí lo primero aquí es presionar, licuar un poquito el borde del párpado para licuar esas glándulas de meibomio, que saquen todos los lípidos que están demasiado grasosos, y luego limpiar con espumas o limpiar el borde del párpado con toallitas, o incluso primero espuma y luego recoger todo esto con toallitas, y también con suero fisiológico lavados,
con suero dentro del ojo, porque esa capa lipídica, esa película lagrimal va a estar sucia, va a tener muchos depósitos grasos. O también con baños oculares funcionan bastante bien. ¿Ok? Y en este caso, sin embargo, es algo más severo. Tenemos una blefaritis posterior, pero el problema no está en la blefaritis, sino está en la disfunción de las glándulas de meibomio y una obstrucción. Como veis aquí, todos los orificios están muy inflamadas las glándulas y los orificios están totalmente obstruidos. Por lo tanto, esta blefaritis es secundaria a la disfunción de las glándulas de meibomio, que es lo que primero tenemos que trabajar. Se han obstruido y se han hinchado. Hay una hipertrofia, no están trabajando literalmente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues primero limpiar, exfoliar, por ejemplo, con Blefex, todo este borde palpebral, limpiarlo bien y después trabajar con calor para trabajar la expresión de las glándulas de meibomio de manera natural o de manera un poco más casera en casa, aplicando calor húmedo y presionando toda esta zona de aquí para que salga el lípido, o con tratamientos más sofisticados, como veremos, con LipiFlow, por ejemplo, o con el MIBO. ¿Vale? Entonces, tanto una como otra es disfunción de las glándulas de meibomio, en este caso por hiposecreción y en este caso por hipersecreción, pero es disfunción de glándulas de meibomio. Este caso, pues, fijaros, un paciente, esto es una imagen de un paciente con queratocono, por eso veis aquí un poco distorsionado toda esta parte de aquí, las miras, que vemos además unos bordes del párpado un poco irregulares, se ven los orificios algo obstruidos y algo de blefaritis. Si hacemos el Nitboot de este paciente, pues vemos que está totalmente alterado. Nivel 2, primera rotura a los 2 segundos y la media a los 2. El paciente no aguanta casi sin parpadear y está a 4 segundos. Por lo tanto, hay que sospechar de un ojo seco evaporativo por alteración de su capa lipídica. Pues vamos a ver cómo es esa capa lipídica. Aquí os pongo el vídeo de este paciente que va parpadeando. Bien, el paciente parpadea, vemos un patrón totalmente marmóreo, no veo para nada colores, es un patrón blanquecino, es decir, un patrón lipídico delgado. Fijaos en el borde del párpado que está un poquito sucio, ese es mi dedo presionando en el borde del párpado, presiono, ahí empieza un poquito a aparecer algo de lípidos, pero tengo que seguir presionando, fijaos ahí, tengo que seguir presionando todavía más, porque si no, no veo esto que aparece aquí ahora. Ahí está, ¿vale? Todo ese patrón lipídico ha cambiado totalmente, ahora es un patrón coloreado, pero como veis, muy sucio, con grumos. ¿Ok? Entonces, estas glándulas no están trabajando bien. Lo primero es que tengo que presionar demasiado y lo segundo es que cuando presiono mucho, pues el lípido que sale está sucio. Por lo tanto, podemos hablar de un ojo seco evaporativo con algo de blefaritis y obstrucción y disfunción de las glándulas de meibomio. El manejo, pues hay que primero limpiar todo eso, hay que exfoliar bien y aplicar calor y expresión de las glándulas de meibomio. ¿Vale? A la hora de expresión, de presionar, si indicamos al paciente que lo haga esto en casa, es un paciente con queratocono, entonces consejo que no presione el borde del párpado sobre la córnea a la hora de hacer esto en casa para estimular las glándulas, sino que lo haga más hacia abajo, en la zona de la esclera, porque si el paciente presiona, pues podemos alterar, provocar una inflamación de la superficie corneal y aumentar la progresión del queratocono. Y evidentemente eso no lo queremos. ¿De acuerdo? Entonces, en pacientes con córnea irregular con queratocono, pedirles que presionen por aquí abajo, por la parte de la esclera. Este es un aparato para valorar que está hacemos una presión de manera durante un tiempo determinado y a una presión concreta, con lo cual, pues, a la hora de monitorizar cualquier problema, pues es mucho mejor. Este está patentado en concreto por Donald Corp. Aquí os pongo el caso de una chica que utiliza lentes de contacto blandas tóricas y está cómoda, es miope muy alta, pero el problema principal es que quiere ver bien con la lente de contacto porque no ve bien con ellas. El OSDI es normal, no tiene ningún problema, no tiene ningunos síntomas. Diagnosticamos una blefaritis seborreica anterior que no tratamos, ¿vale? Lo pongo con mayúscula, error, porque no lo tratamos. Adaptamos lente de contacto rígida, porque la paciente lo que quiere es ver bien con la lente de contacto, con su lente blanda y esa miopía y ese astigmatismo elevado, pues no veía bien. ¿Y qué ocurre? Pues que fijaros, tenemos una blefaritis seborreica anterior, adaptamos la lente de contacto RPG y, bueno, no le indicamos ningún tratamiento. La paciente refiere que inicialmente ve bastante bien, le molestan un poco las lentes, pero poquito a poco se va haciendo con la molestia. Ahora, el problema es que cuando lleva un poco de tiempo las lentes se le empañan, ¿vale? Fijaros qué zona más
más grasienta que hay por aquí, suelen ser pacientes también que tienen problemas de piel rosácea, problemas de acné, todo eso está bastante relacionado con las blefaritis de este tipo. Lente de contacto, cuando la utiliza un poquito más, pues fijaros, ya tenemos depósitos lipídicos, todo esto más alterado. Cuando el paciente utiliza una lente permeable, lo normal es que parpadee más, sobre todo al principio, con lo cual, como veremos, con el parpadeo se estimulan más las glándulas de meibomio y se van a generar todavía más lípidos, con lo cual, pues ahí se genera un círculo vicioso que al final el paciente ve así de mal. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, recomendamos expresión de las glándulas de meibomio, limpieza palpebral con espuma, pero primero exprimir, limpiar todo esto, licuar todo eso y luego limpiar bien, con toallitas también y con espuma, y baño ocular, ¿vale? El baño ocular, que es un baño de ácido hialurónico normalmente de suero fisiológico con ácido hialurónico, que viene en un vasito y el paciente directamente se lo pone en el ojo, parpadea varias veces y ayuda mucho a limpiar todo esto. Además, refresca mucho y los pacientes notan mucha comodidad después de estos baños oculares que se suelen indicar por la mañana y por la noche. Con tan solo 3 días de tratamiento, pues fijaros, volvemos a adaptar la lente de contacto y ya todo está mucho más limpio, ya no vemos depósitos, vemos con esta imagen de los discos de plácido reflejados, que ya no tiene nada que ver con lo que veíamos antes, ¿vale? Fijaros antes la cantidad de lípidos, como la paciente refiere que ve mal con las lentes, por supuesto que ve mal. Cuando se ensucian rápidamente nos refiere que tiene una capa como de barniz sobre la lente de contacto que previamente tenemos que limpiar. Bien, esta es la lente de contacto adaptada, una lente RPG tórica, y bueno, pues la paciente ya está contenta porque hemos conseguido mejorar. Aparte, no sé si lo he comentado, pero aparte lo que hicimos fue cambiar el deca de la lente también, ¿vale? Adaptamos, es una lente con un material Z, con un deca muy alto, bajamos el deca para que atrapase menos silicona, tiene menos permeabilidad, pero va a atrapar con ello menos depósitos, ¿vale? Entonces, pacientes con muchos lípidos, el bajar el deca de la lente de la permeabilidad también va a ayudar a que atrapen menos lípidos. Bueno, y este otro caso es un paciente con una queratoplastia, lo derivan después de la cirugía para adaptar lente de contacto. Y como veis, pues el paciente también tiene una cierta blefaritis, por aquí no mucha, veis ahí esa irregularidad de la córnea, típico esos discos de plácido deformados por el paciente con una queratoplastia. Adaptamos lente de contacto escleral, ahí veis la imagen de la queratoplastia, ya han pasado un tiempo desde la cirugía y en principio, pues bueno, no está mal del todo, pero por aquí ya empezamos a ver burbujitas y cuando pasa un poquito de tiempo, burbujitas de aire, ¿por qué? Pues porque la periferia no está bien sellada en alguno de los cuadrantes, sobre todo en el cuadrante superior, y cuando pasa un poquito de tiempo el paciente se queja de lo típico, que ve nublado, ¿vale? Hay el efecto clouding, hay un empañamiento a lo largo del día debajo de la lente de contacto y bueno, pues esto el paciente le afecta bastante y ve mal, con lo cual esto es bastante típico, como sabéis, en usuarios de lentes esclerales, pero lo que yo quiero poneros con este caso es que creo que lo podemos tratar y ayudar de dos maneras. La primera, interesante este estudio del 2014, que nos habla de que siempre hemos pensado que es la suciedad que quedaba atrapada entre lente de contacto y córnea en una lente escleral, pues esa suciedad sobre todo era por un roce mecánico en la conjuntiva, cuando la lente no estaba bien sellada o en la zona del limbo o teníamos una bóveda demasiado alta, y es cierto, es así, pero este estudio nos viene a decir que realmente analizaron lo que el líquido que había ahí, esas partículas, y realmente lo que vieron es que no era mucina, sino que eran lípidos. Y esto me parece bastante interesante, porque es algo de verdad que yo llevo observando tiempo, hasta que me encontré este estudio, yo llevo observando tiempo esto y dije, jolín, si es que es lo que yo veo en los pacientes muchas veces, sobre todo en aquellos pacientes que tienen ojo seco o que tienen alteración de la capa lipídica. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer en estos pacientes? Cuando vemos esa blefaritis previa, lo que tenemos que hacer es indicar limpieza del borde del párpado y luego readaptar la lente de contacto escleral disminuyendo la bóveda y ajustando el limbo o haciendo una lente tórica, sellando un poquito la adaptación, pues para evitar, ¿de acuerdo? Fijaros, ya después de la limpieza del borde del párpado, como ha mejorado mucho, ya no vemos esa blefaritis y la adaptación hemos mejorado con el tratamiento, pero también con la adaptación. Es un tratamiento dual, ¿de acuerdo? Tenemos, como digo, hay que disminuir bóveda y hay que ajustar bien la periferia, la zona del limbo y en los 4 cuadrantes para evitar que esos lípidos pasen ahí dentro y el paciente pues refiera a final o a mitad del día que ve borroso.
¿Ok? Muy, muy importante este estudio a la hora de tratar a los pacientes con lentes esclerales. Fijaros bien antes todo lo que ocurre en los párpados. Bueno, y por último vamos a valorar lo que ocurre ya propiamente dicho con las glándulas de meibomio. Para ello, simplemente recordar que las glándulas de meibomio son glándulas sebáceas que están muy inervadas y se encuentran, son glándulas verticales que están en el párpado superior y en el párpado inferior. Hay bastantes más, como 40 en el párpado superior y aproximadamente 20-25 en el párpado inferior. Por lo tanto, la producción lipídica es mayor en el párpado de arriba que en el párpado de abajo. Y hay que valorar ambos párpados, eso sí, es fundamental. ¿De acuerdo? Están ahí en la zona interna de la conjuntiva tarsal y tienen los orificios que ya hemos visto que están en el borde del párpado, por dentro de los folículos pilosos, ¿vale? Aquí tenemos las pestañas y luego por dentro tenemos los orificios y esto que es la glándula de meibomio. Si ampliamos esta imagen, tendríamos esto, ¿vale? Donde tenemos acinos, que son estas cavidades que veis aquí, un ducto lateral y un ducto central. ¿Qué ocurre? Pues que la secreción y el volumen lipídica se produce por efectos mecánicos con el parpadeo, que se activan el músculo de Riolan y el músculo orbicular. En estos acinos se forman los meibocitos, salen por aquí, se transforman en lípidos, van por el ducto lateral y a través del ducto central hacia el orificio de la glándula de meibomio y con cada parpadeo, ¿vale? El párpado de arriba choca con el párpado de abajo, por eso un roce, por un efecto mecánico, se activan estos músculos y continuamente se produce la capa lipídica. Por lo tanto, es fundamental que el paciente parpadee bien. Si el paciente parpadea hasta aquí y este párpado no baja hasta aquí, no se va a producir capa lipídica, la lágrima se va a evaporar antes y además esa capa lipídica no va a ser distribuida correctamente por el párpado superior. Por lo tanto, fundamental el parpadeo para que trabajen todos estos músculos y también está condicionado por un tema hormonal, por los andrógenos que van a desarrollar y van a trabajar en la función de las glándulas de meibomio y en concreto de la producción de esa capa lipídica. Las glándulas se empeoran, como ya sabemos, con la edad y con el sexo. El sexo femenino, pues por un tema hormonal sobre todo, van a tener peores glándulas, sobre todo cuando llegan a una edad más avanzada. Y en pacientes que utilizan lente de contacto, parece ser que, como veremos, por el roce mecánico continuo de la lente de contacto en el tarso interno, pues inflama las glándulas de meibomio y puede llegar a atrofiarlas. Bueno, pues la prevalencia de las glándulas de meibomio, pues de la disfunción de glándulas es muy variable, pero puede llegar hasta un 70%. Lo que sí está claro es que es la principal causa del síndrome de ojo seco. Esto es como la imagen que tenemos, sobre todo esta imagen de aquí, la que nos toma el Keratograph 5M con el MeiboScan, con esa luz infrarroja y tenemos que valorar pues todo. ¿De acuerdo? Tenemos que valorar los orificios, pero también tenemos que valorar estas líneas de aquí y lo hacemos de la siguiente manera. Tenemos que valorar la cantidad de las glándulas de meibomio, si son cortas o si no son largas, si están distorsionadas o hay tortuosidad de las glándulas, si están hinchadas, es decir, el grosor, porque una glándula hinchada puede ser signo de que hay una obstrucción del orificio. Si hay zonas de vacío, zonas atróficas, esto es fundamental, ¿vale? Porque si sobre una atrofia yo no puedo trabajar, pero si hay una glándula que está un poquito rizada y no está trabajando bien, con calor y con expresión, seguramente que va a trabajar mejor. Nosotros vamos a trabajar sobre la función de las glándulas. Si queremos hacer algo más, tendremos que derivar al oftalmólogo. Es decir, al trabajar sobre la función de la glándula, yo creo que si por ejemplo a un paciente valoro que sus glándulas son tal que así y le reviso en 6 meses, le indico calor y limpieza y le vuelvo a revisar en 6 meses, pues lo normal es que esto esté igual. Lo que tengo que buscar es que no esté peor. Es decir, estoy valorando la función de la glándula. No estoy valorando que si hay una zona de atrofia, pues que esto mejore. No, evidentemente, ¿vale? Zonas atróficas no se recuperan. Y como decía, el borde del párpado, la expresión y la calidad de parpadeo. Es decir, todo esto estamos valorando las glándulas de meibomio y la estabilidad de la película lagrimal, muy importante. Hay equipos que lo gradan de esta manera, cogemos la zona donde hay atrofia y nos dicen el porcentaje de pérdidas. Y con el equipo que nosotros trabajamos, con el Keratograph, lo que valoramos es de una manera más subjetiva. Tenemos una escala de esto es correcto para el párpado superior y esto está mal.
y nosotros movemos esta imagen, que es la imagen de nuestro paciente en el párpado superior y en el párpado inferior, y la colocamos donde creemos, con lo cual nos lo grada. ¿Vale? Entonces, esto es la manera de gradarlo con nuestro equipo. Y bueno, pues es una manera muy subjetiva. Está el software totalmente abierto en esta prueba, porque hay otras como la altura del menisco lagrimal o el Neatboot que lo grada de manera automática. En este caso nos permite graduar las zonas de atrofia, como decía, las tortuosidades, la longitud de la glándula, si está hinchada, etcétera, etcétera. Tenemos que hacer una valoración en conjunto de todo lo que hemos visto en la diapositiva anterior. Porque una disfunción de glándulas de meibomio va a llevar a una alteración de la producción de la capa lipídica, tanto en la calidad como en el volumen, y esto es una inestabilidad de la película lagrimal y una hiperosmolaridad, dando lugar a una inflamación. Por lo tanto, inflamación, inestabilidad, hiperosmolaridad es el círculo de retroalimentación que da lugar al ojo seco. Disfunción de glándulas de meibomio fundamental. Bien, y no tenemos por qué tener un equipo de este tipo para valorar esta imagen, con la expresión, con valoración del borde del párpado, lo de los orificios, etcétera, las pestañas, ya puedo hacer una valoración de estas glándulas. Bueno, ¿y qué es lo que ocurre con la película lagrimal y las glándulas de meibomio al usar lente de contacto? Pues que, como ya sabemos, hay una mayor inestabilidad y que, como sabemos, también hay una pérdida de glándulas. Parece ser que además es 5 veces mayor en pacientes con síntomas y con disconfort de lente de contacto. En pacientes usuarios de lente de contacto RPG está más alterado el párpado superior y en pacientes con hidrofílicas está más alterado el párpado inferior. ¿De acuerdo? Y parece que es por un tema de roce mecánico, según el estudio de Arita en el 2009. Hay otros estudios más actuales, quizá no tan concluyente, y bueno, pues que hablan también de la orto-K, y bueno, pues esto es un poco todavía, está un poquito, hay algo de controversia, pero lo que sí que está claro es que las glándulas de meibomio y la película lagrimal, como ya sabemos, se altera con la lente de contacto. Nosotros estamos haciendo un estudio en el cual estamos valorando, eso sí, importante, pacientes con patología corneal. Como veis aquí, son hasta ahora 42 ojos y el resultado es a 3 meses. Y estamos valorando la adaptación de lente de contacto escleral, 24 ojos, frente a corneal, 18 ojos. Esto es los primeros resultados que hemos sacado a 3 meses, donde hemos visto que tanto la lente corneal como la lente escleral en pacientes, insisto, con patologías, queratocono, queratoplastias, degeneraciones marginales, pelucias, etcétera, etcétera, toda lente RPG altera de manera significativa la superficie ocular y dichos cambios son mayores con el uso de lente RPG escleral. Bien, entonces ahora se están actuando muchas lentes esclerales y nosotros, pues también, evidentemente, porque trabajamos mucha córnea irregular, pero simplemente comentar que lo que estamos observando, estamos valorando altura del menisco lagrimal antes de la adaptación en pacientes que no eran usuarios de lente de contacto o al menos que llevaban un tiempo sin utilizarla, pues valoramos altura del menisco, Neatboot y glándulas de meibomio y lo que vemos que la altura del menisco empeora en el grupo de lentes esclerales y es significativo. Como digo, a los 3 meses, aunque ya estamos sacando valores también a los 6, pero estos resultados es a 3 meses. El Neatboot empeora con lente corneal, pero no es significativo, y las glándulas de meibomio, gradándolo como nos permite el K5, empeora y además es significativo con lente de contacto escleral y además empeora en el párpado superior. Bien, bueno, pues simplemente que es significativo las glándulas de meibomio y la altura del menisco lagrimal y empeora con lentes de contacto escleral respecto a lente de contacto corneal RPG, valorándolo con antes de la adaptación. Bien, bueno, esperemos poder publicar esto y simplemente pues comentaros un poco lo que estamos haciendo. Volviendo al equipo, nos permite también valorar el enrojecimiento vulvar y nos hace una foto y nos lo grada, y esto sería algo normal, y esto pues sería un enrojecimiento vulvar ya más alterado, y bueno, siempre que vemos ojo rojo, pues es un signo de que aquí está ocurriendo algo, y además nos lo grada de una manera automática y se lo podemos enseñar al paciente. Bien, si ponemos un tratamiento, pues luego podemos valorar el seguimiento de nuestro paciente, o si adaptamos una lente de contacto que crea más enrojecimiento vulvar. ¿Ok? Y la última parte que debemos hacer en la valoración de la sequedad ocular es la valoración con tinciones, ¿ok? Pues debemos valorar con tinciones con con fluoresteína sódica y también con verde lisamina. Yo lo hago siempre con fluoresteína sódica, aunque con verde lisamina pues también siempre mejor que el rosa de Bengala, porque el rosa de Bengala pica mucho, ¿vale? Es muy molesto.
Lo vamos a gradar en función de unas escalas y nosotros utilizamos este equipo, pero también teñimos siempre como para valorar el boot, con fluoresceína y con el filtro azul cobalto y el filtro amarillo. Valorar siempre córnea y conjuntiva, importantísimo. A veces nos quedamos en córnea y no nos acordamos de la conjuntiva vulvar, fundamental. Y para la conjuntiva vulvar es importante también, o es quizás más aconsejable, valorar porque vemos nos da más información, un poquito es más visual, de las células caliciformes que tenemos en la conjuntiva con el verde lisamina. Pero bueno, con la fluoresceína también lo podemos valorar sin ningún problema. Aquí tenemos un vídeo de una paciente y esto lo que estamos viendo es que tras retirar lente de contacto de hidrogel de silicona, es una paciente presbita que es una lente multifocal, pues fijaros, tenemos parpadeos, estoy valorando el boot en este caso y los parpadeos, ¿vale? El boot es muy bajo, como de 3 segundos, parpadeos incompletos y, muy importante, hemos retirado ahora la lente de contacto. Evidentemente, tras retirar la lente de contacto, el boot va a ser menor, los parpadeos no tienen por qué cambiar, pero esto no deberíamos observarlo, ¿vale? Aquí vemos el borde de la lente de contacto, importantísimo, ¿vale? En los pacientes usuarios de lente blanda, sobre todo hidrogel de silicona, que tienen mayor módulo de elasticidad o de rigidez, teñir siempre al retirar la lente de contacto, porque podemos ver importantes alteraciones en la conjuntiva vulvar. El manejo de estos casos de la conjuntiva vulvar, donde tenemos las células caliciformes y van a mantener la estabilidad de la película lagrimal, pues bueno, esto es reversible, pero tenemos que tener en cuenta que si adaptamos una lente blanda, siempre la lente, el borde de la lente también va a ser importante, el tipo de borde, porque siempre va a provocar una fricción aquí y una indentación en la zona de la conjuntiva. Como digo, es reversible al suspender la lente de contacto, pero en algunos casos siempre tendremos que indicar lubricantes y tenemos que valorar pues, la opción de antiinflamatorios o lágrimas lubricantes con antiinflamatorios, por ejemplo, el hilo dual con ectoína, porque bueno, pues va muy bien para estas zonas de la conjuntiva, ¿vale? De esta inflamación de la conjuntiva vulvar y, como veremos ahora, también tarsal. Y muy importante la frecuencia de parpadeo. Si el paciente tiene un boot de 5 segundos y parpadea cada 10 segundos, pues evidentemente tenemos un desfase de 5 segundos en el cual se va a evaporar toda la película lagrimal. Bien, por lo tanto, importante que el paciente parpadee. La calidad y la frecuencia de parpadeo son fundamentales para que no se evapore la lágrima, para generar la capa lipídica y para estimular propiamente dicha las glándulas de meibomio. Este es otra paciente, miope de 4 dioptrías y tiene 18 años. Tras retirar hidrogel de silicona de reemplazo quincenal, pues fijaros cómo está, la córnea está bien, pero fijaros la conjuntiva. O sea, es que hay unas alteraciones en la conjuntiva, todo el borde de la conjuntiva, esos pliegues conjuntivales, hay una sequedad muy grande en este caso. ¿Vale? Claro, aquí ¿qué tengo que hacer? Fijarme la conjuntiva, pero también teñir. Cuando el paciente utiliza una lente blanda, también, como hemos visto, se altera la película lagrimal. Por lo tanto, es fundamental teñir también al retirar la lente de contacto. Me parece algo imprescindible que muchas veces no hacemos. En este caso, pues esto es reversible y cuando hay disconfort, que en este caso, pues lo que hacemos es valorar la opción de orto-K. De hecho, esta paciente está con tratamiento y vamos a pasar ahora a una lente de orto-K. ¿Para qué? Pues para que la lente no apoye en esa zona, para que la lente no apoye aquí. Vamos a quitar su miopía con una lente de orto-K que va a apoyar únicamente en córnea. Y cuando hemos teñido también es fundamental hacer eversión de párpado, a mí me parece muy importante. ¿Por qué? Pues porque valoro mejor las papilas, el hueco que hay entre las papilas queda rellenado por la fluoresceína y veo más resaltadas las papilas, y también porque si tiro un poquito del borde del párpado voy a valorar esto de aquí, que es el lid wiper, donde puedo ver una conjuntiva tarsal tan alterada como en este caso, y también puedo ver aquí esta zona, esto es el orificio de las glándulas de meibomio, esto es la línea de Marks, ¿vale? Que siempre va a teñir porque es la zona de separación de la conjuntiva tarsal del lid wiper, este borde del párpado, y la zona mucocutánea de la piel del párpado, por lo tanto está en diferentes planos y siempre va a teñir. Pero lo que no puedo ver es esta zona inflamada, como veis aquí, que tiñe tanto. ¿De acuerdo? Entonces, esto es una conjuntiva tarsal muy alterada. Paciente, usuario de lente de contacto blanda, de silicona mensual, con la que siempre ha ido bien, pero ahora tiene unas molestias bastante importantes. ¿Problemas? Aquí está el problema, en la conjuntiva tarsal. Todo lo demás estaba normal, pero si yo a este paciente no he abierto el párpado y no me fijo en esto, pues evidentemente no voy a encontrar la causa.
Está bastante contrastado de que pacientes con esta alteración del borde del párpado, del lead wiper, van a tener esto, que es el efecto, la epiteliopatía del párpado superior en parabrisas, y el 80%, según este estudio, que es bastante concluyente, el 80% de los pacientes que tenían esta alteración presentaban síntomas frente al 13% que no presentaban síntomas. Por lo tanto, valorar esto siempre antes, porque si vemos esta alteración hay que manejarlo clínicamente con lubricantes, sobre todo a base de fosfolípidos, porque está muy relacionado con alteración de la glándula de meibomio, y en algunos casos como este tan severos, con esteroides. Y, por supuesto, revisar la humectación de la lente de contacto, porque si la lente se deshidrata y no está bien humectada, va a comportarse como una superficie más rugosa y va a hacer que roce más esta zona que es muy sensible y el paciente tenga todavía más disconfort. Bien, lo que estamos valorando es este borde del párpado, que es lo que está en contacto realmente con la superficie anterior del ojo, o en este caso con la lente de contacto. Bien, y esta zona es muy, muy sensible. Aquí tenemos la línea de Marx que tiñe, pero lo que no podemos ver es esta zona que empieza a teñir porque se engrosa, porque hay una epiteliopatía. Lo podemos ver mejor todavía con verdelisamina, misma paciente con fluoxetina y con verdelisamina, ¿vale? Y aquí podéis una escala para gradarlo. Bueno, pues recordando, todo esto es lo que nosotros podemos hacer para valorar todas las pruebas que os he explicado. Sé que son muchas, voy un poco rápido, pero voy pasado de tiempo y la verdad es que es bastante extenso si queremos verlo todo. Entonces, bueno, tenéis aquí un resumen de todo lo que podemos ver. Y nosotros trabajamos con este equipo, como os digo, con el K5, también hacemos pruebas a veces el Schirmer y lo podemos introducir, porque bueno, tenemos un montón de pruebas que nos da un montón de resultados, todo ordenado, y permite, como digo, introducir pruebas externas, por ejemplo, de osmolaridad, como lo del lead wiper, el Schirmer, etcétera, etcétera. Bien, entonces no lo grada. Aquí tenéis todas las pruebas, aquí tendríamos la gradación que nosotros podemos ir posteriormente, alguna la grada de manera automática y otras las podemos nosotros, por ejemplo las glándulas de meibomio, podemos ir gradarlas y nos lo marcará aquí, ¿vale? Esto nos hace el informe GENVIS, del GENVIS Pro para informe de ojo seco con el Keratograph 5M y la verdad es que, pues bueno, todo esto se lo enseñas al paciente y la verdad es que es una herramienta de marketing bastante potente. Además, nos hace un informe también muy chulo, que ya la última versión actualizada desde hace muy poquito tiempo, pues está ya todo en castellano, tiene unas recomendaciones que simplemente podemos ir clicando, ya están en castellano también, en español, y nos aparece un poco lo que después aquí, lo que nosotros le podemos decir al paciente, ¿vale? Este es el informe donde tenemos esta imagen con este pentágono, con estas 5 pruebas y donde están cada una de ellas, con la gradación previa que hemos hecho y con un número, ¿ok? Cuando este número más se acerca a 100, esto es mejor, y cuando más alejado esté del 100 es que es peor, ¿de acuerdo? A la hora de gradar el ojo seco. Aquí, por ejemplo, tenemos este paciente con el DQ, el test OSDI, que aparece en verde porque no tiene síntomas. Sin embargo, fijaos la altura del menisco lagrimal. Es una señora de 48 años que está con problemas de ojo seco, de producción de lágrima por un desajuste hormonal. Bien, en estos casos el ácido omega 3, los complementos de omega 3 van muy bien. Bien, entonces, bueno, veis que aquí todo está más o menos normal, pero la altura del menisco lagrimal es lo que está más en rojo. Este es el informe que nosotros además podemos clicar y nos viene explicado todo, la altura del menisco lagrimal, nos explica lo que es, nos está gradado en verde, amarillo, rojo e incluso podemos introducir la imagen, todo esto de cada una de las pruebas del menisco lagrimal, del Needwood, de la dinámica lipídica, del patrón de interferencia lagrimal, todo lo que ocurre en los párpados, de los orificios, ¿de acuerdo? De las glándulas de meibomio, del enrojecimiento vulvar, tinción conjuntival, la conjuntiva tasa, o sea, es súper completo, incluso el test OSDI que os decía, que como veis, yo previamente se lo he pasado al paciente, introduzco las respuestas y me da todo esto, ¿vale? Pues todas estas páginas las podemos, nos hace un archivo PDF y se las podemos dar al paciente o imprimir y la verdad es que pues te da una manera bastante profesional de diagnosticar y de darle una indicación al paciente con esta herramienta tan potente. Aún así, a mí me gusta luego mucho explicárselo al paciente, aunque le entregue el informe, pero me gusta explicarle que lo vea aquí en consulta y se lo voy explicando prueba a prueba, le dedico un tiempo y creo que el paciente se va entendiendo mucho mejor
además argumentando luego con el informe, pues entiende perfectamente el problema que tiene y nos va a hacer caso cuando le hagamos unas indicaciones o unas recomendaciones. Como recomendaciones generales, bueno, pues yo lo que os digo es que debemos concienciar al paciente de que tiene una enfermedad, hay que educar al paciente sobre el problema que tiene y mejorar las condiciones ambientales. El tema de la humedad, ambientes, la contaminación, todo eso va a hacer que siempre sea peor. Cuanto mayor humedad relativa, mucho mejor. Es bueno utilizar humidificadores, pero cuidado con el tema de riesgo de infección por el agua que queda aquí estancada. ¿De acuerdo? Entonces, si utilizamos humidificadores en la oficina, al dormir, pues cambiar el agua. ¿De acuerdo? Insistimos al paciente que debe limpiarlo, desinfectarlo y cambiar el agua. El tema de los dispositivos electrónicos, sabemos que se disminuye en 1/3 la capacidad de parpadear y, por lo tanto, cuando trabajemos delante del ordenador, pues es importante que el paciente parpadea menos y que se lo digamos al paciente, te tienes que acordar de utilizar la lágrima, de parpadear más. Si se lo enseñamos en un vídeo, siempre pues lo va a entender mejor. Dieta rica en ácidos grasos omega 3 ayudan bastante como complementos alimenticios. A esta paciente, por ejemplo, que lo decía, que con cierta edad empiezan a tener desórdenes, las mujeres empiezan a tener desórdenes hormonales y ayuda bastante. Y si el paciente toma algún tipo de medicación, pues puede también, ansiolíticos, antidepresivos, van a condicionar la producción de la lágrima y esto pues tendrá que ser controlado por su médico. Como lágrimas artificiales, como lubricantes, hay muchísimas. Bien, hay muchas. Son gotas lubricantes que están compuestas por agua y otros componentes que lo que intentan es imitar las características físico-químicas de la lágrima natural. Deben tener un pH neutro o ligeramente alcalino para no alterar las condiciones de la película lagrimal. La osmolaridad, fundamental. Según estudio, lo más importante es que las lágrimas que indiquemos al paciente sean iso o sobre todo hipoosmolares. Si creamos una hiperosmolaridad por encima de 310 o 312, que es el límite osmoles por litro, lo que estaremos generando es una hiperosmolaridad, una inflamación y volveremos a ese problema de sequedad ocular. ¿Vale? La viscosidad es importante, pero sobre todo para que la lágrima esté más tiempo en el ojo. Cuanto más viscosa sea, lágrimas sobre todo tipo gel, que indicamos por la noche, para dormir con ellas, ayudan, como por ejemplo el Vitapos, no sé las que tenéis ahí en Latinoamérica, pero Vitapos de Bril Pharma va muy bien, o el Recugel, el Biotrugel, que es de Bausch + Lomb, también va bastante bien. Entonces, bueno, son lágrimas muy densas, muy viscosas, que lo que hacen es que pues aumentan el tiempo que están en el ojo. Y luego también la concentración de ácido hialurónico también ayuda. Por ejemplo, una lágrima como esta de Avizor al 0,3% tiene una concentración alta y está indicado en un ojo seco, además son hiposmolares y lo que hacen esta lágrima de Avizor es que ayuda bastante a hidratar en ojos secos más severos, sin llegar a ser una lágrima en gel, que el problema que tiene es que siempre va a enturbiar un poquito, a entorpecer la visión del paciente. Y la tensión superficial que sea baja para hacer que sea más fácil que la lágrima se distribuya sobre la superficie ocular. ¿Vale? Entonces, como principios activos y componentes, el ácido hialurónico, muy importante, la carmelosa, la ectoína a mí me gusta mucho, por ejemplo, el hilo dual de Bril Pharma es bastante bueno a la hora de tratar problemas de picor, de alergia, porque lleva ectoína, que es un antiinflamatorio, y también problemas de conjuntiva. Todos los problemas que veamos es un antiinflamatorio que nosotros, los optometristas, podemos indicar al paciente, ¿vale? Tanto en el hilo dual como directamente el Ectodol. Bien, incluso en pomadas también lo podemos indicar, porque como digo tiene un poder antiinflamatorio bastante alto y muy importante para alteración de los párpados, inflamación o inflamación de la conjuntiva tarsal o conjuntiva vulvar, por roce de lente de contacto como hemos visto antes. La metilcelulosa, tealosa, fosfolípidos con spray liposomales en pacientes con ojo seco evaporativo. Pues bueno, científicamente parece ser que no tienen el efecto que tienen no es muy bueno, pero sí que lo ideal es utilizar lágrimas a base de lípidos para tratar el ojo seco evaporativo, donde tenemos disfunción de glándulas de meibomio, sobre todo por hiposecreción, que no están trabajando bien. Y lo que sí es importante es que sean lágrimas sin conservantes y sin fosfatos para no irritar más y provocar más inflamación y por lo tanto otra vez volveríamos a ese círculo de retroalimentación del ojo seco. Muy importante para tratar el párpado y la disfunción de glándulas de meibomio y la blefaritis,
limpieza mediante toallitas. Toallitas hay un montón. A mí me gustan, por ejemplo, las de Stila y las de Stila Forte, que son un poquito caras, pero bueno, con ácido hialurónico y tienen una toallita para aplicar calor directamente en el borde del párpado. Espumas, las más conocidas, como veis aquí, Naviblef o Blefacalm, que Naviblef es de TEA, que yo creo que la tenéis ahí en Sudamérica. Aquí el Blefacalm es de Tiedra, es un laboratorio español. Pero bueno, está basada en aceite de árbol del té, muy importante para la blefaritis y sobre todo para blefaritis por Demodex. El problema del aceite del árbol del té lo que hace es que irrita, inflama un poquito, pero elimina, tiene un poder antibacteriano bastante alto y elimina muy bien todas esas blefaritis. Entonces, bueno, luego enjuagar muy bien, aclarar bien y está bastante indicado. Los geles, pues también está bien utilizar geles hipoalergénicos, como por ejemplo decía también el Ectodol o el Zocukit basado en aceite de zocra, que es extracto de eufrasia, que creo que lo tenéis también en Latinoamérica. Aquí nosotros en la consulta lo acabamos de empezar a utilizar y la verdad es que el resultado es bastante bueno para limpiar bien todo el borde del párpado. Se hace en consulta y luego pues cada año, cada 6 meses se puede repetir y se le indica al paciente un tratamiento de mantenimiento en casa simplemente con calor o con limpieza del borde de los párpados. ¿Vale? Entonces, bueno, no tiene que estar continuamente y la verdad es que es un tratamiento que funciona, parece ser que nosotros lo hemos probado en algún paciente y está funcionando bastante bien. Aplicar calor y masajes en los párpados siempre ayuda. Podemos en consulta también exprimir las glándulas de meiomio con estas pinzas tipo Collins. Lo único que esto duele un poquito y nosotros en España al menos no podemos instilar anestésico para que le duela menos al paciente. El masaje de párpados, pues siempre masajes verticales hacia el borde de las glándulas de meibomio, para limpiar luego todo bien con toallitas, aplicar calor. El calor, ¿cómo lo podemos aplicar? Pues con el Mivo, por ejemplo, con el LipiFlow, pero bueno, si lo hacemos de manera más casera, podemos hacerlo en casa aplicando calor húmedo. Con el calor húmedo la humedad transmite el calor 4 veces más rápido. Y lo ideal es llegar a los 42 grados centígrados aproximadamente, que es cuando la lágrima, el lípido, se licua, se hace más líquido y entonces es más fácil exprimirlo. Bien, entonces, bueno, pues calentar esto de manera casera con un bol de agua y aplicarlo o calentarlo con la plancha en el microondas, pero calor seco también, pero como digo, llegar a esa temperatura va a ser mucho más complicado. El calor húmedo, el problema es que debemos utilizar siempre gases estériles porque siempre que la humedad va a ser más riesgo de infección. Los baños oculares, cuando tenemos mucha suciedad, sobre todo de lípidos y de mucina, ayudan bastante a limpiar, lavado directamente en el ojo, como le indicamos a alguna paciente. Estas gafas que podemos indicar o vender nosotros en la consulta se consiguen en Amazon. Podemos poner hasta música al paciente, podemos aplicar calor y masajes y lo bueno es que el calor, la temperatura, está durante un tiempo determinado y bueno, pues va bastante bien porque está durante un tiempo determinado y a una temperatura muy concreta. Y luego otras terapias como el Blefex para limpiar bien todo el borde del párpado cuando hay una queratinización o hay una obstrucción de las glándulas de meibomio ya más severa. Está muy bien primero limpiar todo y luego, por ejemplo, hacer esto, la expresión para desobstruir totalmente las glándulas de meibomio. Y para estimular con calor directamente el LipiFlow, que bueno, pues serían tratamientos que los tendría que hacer el oftalmólogo o los tratamientos de luz pulsada, los impulsos de la luz pulsada, o el Mivo, que también es otro tratamiento que creo que si tenéis en Latinoamérica, aquí en España lo tuvimos, ahora lo han retirado. Bueno, pues esperamos tenerlos pronto porque es aplicar también calor de una manera controlada para estimular las glándulas de meibomio, que para mí es la clave. Bien, entonces, esta diapositiva es súper importante porque es un poco el resumen. ¿Cómo hacerlo? Pues va a depender un poco de cada caso. No hay una única manera de tratar, sino que, como digo, dependerá del problema de cada paciente, un poco luego la finalidad que busquemos y en función de por dónde queramos empezar. Bien, yo os dejo aquí unas ideas y vosotros pues ya creo que podéis empezar a trabajar. Importante también las lentes de contacto terapéuticas para retardar para retener ciertos fármacos, para proteger la superficie ocular y, por supuesto, las lentes esclerales, fundamentales en el tratamiento de ojo seco, ya que podemos llenarlas de lágrima artificial, de suero fisiológico mezclada con lágrima con un ácido hialurónico. Nosotros estamos empezando a utilizar el suero fisiológico que tenemos ahora aquí en España, el Isosol, que creo que allí lo conocéis ya de hace más tiempo, con electrolitos para proteger más toda la superficie
de toda la superficie ocular. Y la verdad es que el resultado es bastante bueno. Y luego fármacos como la ciclosporina, suerautólogo, antiinflamatorios, etcétera, etcétera, tapones lagrimales para evitar que se evapore la capa acuosa, y todo ello pues tienen que ser tratados por un oftalmólogo. Bien, y lo que quiero sí que dejar muy claro la importancia del seguimiento y saber hasta dónde podemos llegar, porque quizás nosotros podemos llegar hasta una lágrima artificial y si hay un problema importante que el oftalmólogo tiene que hacer un Bleflex, pues tendremos que derivar a ese paciente y luego ese paciente nos volverá a nosotros para que le adaptemos la lente de contacto. Bien. Bueno, voy a comentaros rápidamente unos casos clínicos, un par de ellos, y con esto ya termino. Bien, está siendo bastante extenso, espero que terminéis de verlo todo, pero es que esto da para mucho. Bueno, una mujer de 25 años, miope, solo utiliza gafas y lo que quiere es utilizar lentes de contacto habitualmente, porque no le gustan las gafas, quiere utilizar lentes. El OSDI, totalmente normal. Es normal, no tiene síntomas, pero aún así citamos para valoración completa de ojo seco en otro momento. Lo que nos encontramos, pues esto como veis, aparece la altura del menisco lagrimal, nadie ahí, ¿vale? Sospechoso porque estamos en 0,17 aproximadamente en el centro, el Nitwood por debajo de la norma. Aquí vemos dos vídeos donde vamos a ver el patrón de interferometría y donde vamos a ver la expresión de la capa lipídica también. Realmente es un patrón marmóreo, una capa lipídica delgada, porque no vemos nada de colores. Y cuando hacemos expresión, fijaros ahí, tengo que presionar mucho. Ahí es donde debemos indicar al paciente que haga la expresión, en la zona de la esclera, para no presionar en córnea, sobre todo en pacientes con ectasias corneales. Ahí empieza a salir un poquito, ahí, fijaos ahí. Un poquito, y ya por fin sale esa capa, ese lípido. Es un lípido transparente, es limpio, pero evidentemente la presión que hay que hacer es mucha. Aquí tenemos una expresión lipídica deficiente y hay una disfunción de las glándulas de meibomio en principio. ¿Que podemos valorar las glándulas porque tenemos luz infrarroja para hacer imagen? Pues perfecto, lo hacemos y vemos que claramente hay una disfunción de las glándulas de meibomio. Si teñimos en este caso, pues fijaros, este paciente no tenía síntomas, O sea, pero sin embargo tenemos el BUT bajo y hay tinciones corneales, tinciones conjuntivales y mala calidad de parpadeo. Por lo tanto, es un ojo seco mixto, pero sobre todo evaporativo. Lo que peor tiene este paciente, la altura del menisco lagrimal es baja, pero sobre todo lo que peor tiene es la importante disfunción de las glándulas de meibomio y aún así no tiene síntomas. Si yo a este paciente no tiene síntomas, pero le adapto la lente de contacto sin valorar los signos, antes o después, este paciente llegará un día a consulta diciendo que está mal con su lente de contacto, seguro. Por lo tanto, indicaciones, lágrima artificial, en este caso hilo dual, con ácido hialurónico y con ectoína, para tratar la hidratación, la lubricación y también como antiinflamatorio de todas estas zonas que están alteradas. E indicamos además una lágrima en gel por la noche. Y bueno, pues después del tratamiento, como veis, 2 semanas ha mejorado mucho. Entonces, en este caso, lo que hacemos es que, como tiene las glándulas de meibomio tan alteradas, antes de hacer nada más, mantenemos esto, derivamos al oftalmólogo para tratar. Y el oftalmólogo lo que hace es que le trata con LipiFlow para estimular las glándulas de meibomio. Después pone un tratamiento de mantenimiento, que es calor, masaje y limpieza del párpado. Y mantenemos además hilo dual, ya quitamos el gel. Y en este caso, pues ¿qué nos proponemos? Miope de -4, no quiere gafa y tiene todos estos problemas de lágrima artificial. Lo ideal es poner una lente de contacto con el ojo cerrado y que apoye únicamente en córnea, es decir, orto-K. Bien, para evitar que la película lagrimal durante el día con el parpadeo se deshidrate, se evapore la lágrima y tengamos más problemas de sequedad. Bien, orto-K para una miope de -4 dioptrías. Y es lo que hicimos. Hacemos tratamiento de orto y la verdad es que el caso ha ido fenomenal. Eso sí, manteniendo el tratamiento este. Si a este paciente miope de -4 le adaptamos una lente de contacto blanda, durante el día, pues durante unos meses hubiese estado bien, pero luego hubiese pasado a ese casi 70% de porcentaje de síntomas y a un abandono seguro de la lente de contacto. Y el caso 2 es una mujer de 32 años, hipermétrope, de +3, que utiliza gafas y lente de contacto hidrofílica. Esta paciente sí utiliza lentes, pero de manera esporádica. Con sus lentes no está cómoda, le molestan
sobre todo porque según va pasando el día empeora mucho la visión y con el parpadeo, pues bueno, parece que mejora un poquito, pero sobre todo ha probado varios tipos de lentes. No le molestan, las lentes no le molestan, pero a los 30 minutos ve mal con ellas y nota como que se le ensucia la lente de contacto. Esto ya me está dando mucha información. Sin lente de contacto, la paciente no tiene síntomas, unos de 5. Aún así, utiliza lágrima artificial, sobre todo con la lente, y utiliza, importante, el Systane Complete. El Systane Complete es una lágrima artificial muy buena, pero que está indicada un poco para todo, pero principalmente con lípidos para disfunción de las glándulas de meibomio. ¿Ok? Importante. La paciente que quiere utilizar las lentes a diario y bastantes horas. Citamos otro día para valorar sequedad ocular. Como vemos aquí, la altura del menisco lagrimal también alterado, un poquito, 0,15, un poquito no, bastante, ¿vale? Una altura del menisco lagrimal muy disminuida por debajo de 0,15, ya no lograda, el equipo no lograda en rojo. Nidboot totalmente normal, no hay ni siquiera rotura y la paciente aguanta más de 20 segundos sin parpadear. Borde de párpados, pestañas totalmente limpio, orificios de las glándulas totalmente limpio. Glándulas de meibomio con infrarrojo, pues oye, parece que bastante bien. Vemos una cierta tortuosidad, pero bastante bien. Glándulas, párpado inferior, no están hipertrofiadas, no están demasiado hinchadas. Aquí simplemente esta zona, aquí una pequeña atrofia y esta zona que se rizan y están un poco acortadas, pero esto, quien esté familiarizado con estas imágenes, verá que es totalmente normal. Vamos a valorar la capa lipídica, el patrón mediante interferometría. Y aquí es donde está la clave de este caso. Pues fijaros, cuando el paciente parpadea, ¿qué tiene aquí? Pues una cantidad de lípidos brutal. Tiene un patrón muy, muy lipídico. Tiene muchos grumos, como decía antes, que además se mezclan con algo de maquillaje. Y bueno, pues es que, fijaros, si valoramos tinciones o el BUT, transistilación de fluoresteína, el BUT era totalmente normal. La altura del menisco lagrimal era muy baja, por debajo de 0,15, pero sin embargo no se evapora. Tiene muy poca lágrima, porque tenemos un ojo seco acuodeficiente, muy poca cantidad de lágrima, pero tiene tanta capa lipídica que aquí no se evapora nada. Por lo tanto, la paciente no tiene síntomas. Bien, tenemos una disfunción de glándulas de meibomio, pero por hipersecreción. Si no adaptamos lente de contacto, pues bueno, la paciente simplemente para ver bien necesita parpadear para limpiar esos lípidos, porque tiene muchísima cantidad de lípidos, pero no tiene síntomas. Ahora, cuando pone la lente de contacto, sí tiene disconfort. ¿Qué tipo de disconfort? Visual. Aquí, ¿qué tenemos que hacer? Licuar bien esas glándulas. Hay que presionar y luego limpieza. Limpieza del párpado y baño ocular. Fundamental. Pues fijaros, tras 2 semanas aproximadamente de tratamiento, antes de adaptar lente de contacto, sigue siendo el mismo ojo, ojo derecho. Fijaos la diferencia, cómo ha mejorado. Con ese tratamiento de primero aplicar calor, licuar a todo eso para que salga la capa lipídica y luego, una vez que ha salido todo eso, limpiar bien. Los restos que quedan en el borde del párpado con espuma y toallitas y luego baño ocular, mínimo 2 veces al día. Si aquí además le ponemos una lágrima artificial que está indicado, pero ¿qué tipo de lágrima? Pues hay gente que habla de lágrima muy lipídica, lágrima con ácido hialurónico a concentración alta, para eliminar todo eso, para hacer de barrera. Yo soy partidario de lo contrario. En este caso la paciente tenía el complete como Systane, el Systane en esta versión, y todavía iba peor. Yo creo que aquí ni siquiera lágrima artificial, es que no necesita lágrima artificial. Si tiene esta capa lipídica, ¿qué va a hacer que su capa acuosa no se evapore? Pero si pusiese lágrima artificial, para mí sería una lágrima muy líquida, con un ácido hialurónico al 0,10%, como por ejemplo la Clifrex de Avizor al 0,10%, es una muy buena opción, porque yo creo que lo demás lo que va a hacer es todavía generar más lípidos. Y finalmente, a esta paciente, pues bueno, como tiene problemas con el parpadeo, con la capa lipídica, pues lo mismo, hipermétrope de +3, lo que hacemos es que mantenemos el tratamiento y lo que hacemos es que empezamos con orto-K de hipermetropía. Ya tenéis la imagen tan chula del mismo ojo, ojo derecho de este paciente, en el cual le adaptamos lente de orto-K y la verdad es que está bastante bien. Al dormir por la noche con la lente, no parpadea, no va a crear tinciones ni nada, como en el caso anterior de la otra chica de orto de miopía. En este caso, pues bueno, lo que no va a generar es nada de suciedad, porque él no va a parpadear y la lente, pues en principio, no tiene por qué ensuciarse. Eso sí, tenemos que mantener ahí a margen los lípidos porque si no, el tratamiento de la lente de orto tampoco va a ser el correcto. Bien.
Bueno, pues con esto ya sí que termino y os pongo aquí simplemente una encuesta que se hizo a 457 profesionales de la contactología. Se les preguntaba cómo podían mejorar la comodidad en los usuarios de lente de contacto y casi el 50%, se preguntaba cómo mejorar en pacientes con ojo seco asociado al uso de lente de contacto, que es de lo que ha versado esta charla. Pues casi el 50% hablaban de cambiar a otro tipo de lente de contacto y la mayoría de hidrogel pasaban al famoso hidrogel de silicona, que no siempre es una muy buena opción, todo lo contrario, a veces es una mala opción, ¿vale? Entonces, me parece bien cambiar el material, es una opción válida, pero siempre y cuando sea necesario. Ahora, cuando es asociado al ojo seco, como no tiremos un poquito más de las pruebas, el problema no se va a solucionar. ¿Por qué? Porque sabemos que el uso de la lente de contacto siempre está supeditado a la sintomatología de ojo seco, que puede estar asociado o no a la disfunción de glándulas de meibomio, pero lente de contacto y ojo seco van de la mano, lo que os decía al principio de la charla. ¿Vale? Y estos son estudios muy recientes, del 2019, y otro que os pongo aquí de también el 2020 y el 2019, en el cual, pues bueno, los factores claves para evitar el disconfort asociado a lente de contacto y pérdida de la glándula de meibomio sería más bien detección precoz de alteración de la superficie ocular, sobre todo disfunción de las glándulas de meibomio, una buena educación al paciente y utilizar la grima artificial, incluso, muy importante, antes de la aparición de signos o síntomas y una buena adaptación. Todo ello va a hacer que de esta forma se consiga alargar el tiempo de uso de la lente de contacto sin problemas asociados. Por lo tanto, evitemos el disconfort y evitemos ese temido abandono de la lente de contacto relacionada con el ojo seco, que es un poco la finalidad de la charla. Bien, importante el material, importante el cambiar, elegir el radio, el diámetro, pero como no tratemos el ojo seco y como no hagamos todo esto que nos dicen los estudios y con los cuales estoy totalmente de acuerdo, detección precoz, pues al final vendrá el problema y ese disconfort y ese abandono. Por lo tanto, cuanto más tiempo le dediquemos al pre, mejor nos irá en el post. Muchas gracias por la atención. Espero no haber sido demasiado pesado porque la charla es un poco extensa, como os decía, y bueno, pues espero que os haya gustado. Aquí tenéis mi correo y cualquier cosa, pues encantado de aquí de España poder contestaros, poder solucionaros algunas dudas. Y nada, lo dicho, que espero que pronto toda esta pandemia se vaya mejorando, que estéis todo bien y que dentro de poco pues nos podamos ver en diferentes congresos aquí en España o en Latinoamérica. Muchas gracias. Asociados con la colocación y extracción de lentes de contacto blandas, de usted explicarle que en realidad no está tocando el ojo, sino que es una técnica simple para